Tembetaré también le da esa cuota de experiencia necesaria al medio campo. Así que hay promesa de un partido más que atractivo en esta jornada de viernes, recordando que por la mañana fue victoria de General Caballero allí en Pedro Juan ante el 2 de mayo en el inicio de la fecha, y este es el segundo partido de la fecha, hoy viernes, único partido en el horario, en este caso ya nocturno, de los que nos pueden ofrecer hoy tanto Guaraní y Tembetaré. Muy bien, novena fecha del torneo Apertura. Guaraní tercero con 15 unidades enfrentando a Tembetaré, que está penúltimo con 6 puntos. Hay promesa de buen fútbol en Itagua. José Méndez, el árbitro. 19:30 arranca el partido. ¿Cómo te va, Sebastián Portillo? Bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, Jorge, para toda la gran audiencia de Fútbol a lo Grande. Un saludo cordial para todos. En la novena fecha que empezó hoy a la mañana en horario matutino, el equipo de General Caballero le ganó por 1-0 al equipo del 2 de mayo. El gol fue convertido por Teodoro Arce de penal. Este partido fue disputado en el Río Parapití en el horario matutino de las 9 de la mañana, Jorge. Muy bien, gracias, Sebastián. En instantes vamos a seguir hablando de lo que se viene en esta fecha número 9 del torneo Apertura. Bienvenido, Darío, buenas tardes. Buenas tardes, Jorge, compañeros, audiencias de Fútbol a lo Grande. Neumáticos de Yokohama, mejor relación precio y calidad. Petro Chaco, precio y calidad de litro exacto. Y su seguro Chaco. Quitador para cada olor, un quitador Estilasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Cibellana 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. Estamos con información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Guaraní con Gaspar Servio en el arco, la defensa Daniel Pérez, Gustavo Vargas, Mario López y Alexis Cantero. Mitad de terreno para Diego Fernández, Agustín Mansur, Bruno Piñatares y Nicolás Barrientos. Arriba William Mendieta junto a Fernando Fernández. El 11 que manda al campo de juego Francisco Arce, director técnico de Guaraní. Vive el verano más frío con los nuevos acondicionadores de Aire Tokyo Experience. No romportín Frutos del Bosque, probalo ya. Yavira Caricia con el Acaricia 2 litros, disfruta de tu jugo favorito. Yavira Caricia, Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Por su parte, Tembetaré arranca con Jorge Chena en el arco, la defensa Víctor Barrios, Nicolás Malvacio, Líder Cáceres y Alan Paredes. En el medio Marcelo González, Rodrigo Rojas, Marcos Riveros y Denis Colmán. Arriba Francisco Esteche junto a Aarón Espetale. El 11 de Arturo Villasanti, entrenador de Tembetaré. Descuentos reales en Farmacias Catedral, hasta 50% por call center. Hace tu pedido al 627-7000. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Ponele pecho a tu economía porque las pechugas rinden más. A tus reuniones familiares, a tu buena alimentación, elegí pechuga de Pechugón. En Bangkok te damos el impulso que necesitas para construir tu hogar. Tasa desde el 7,9%. Bangkok crece desde la raíz. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet 1 litro. Fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. El árbitro del partido, José Méndez, asistido por Roberto Cañete y Héctor Medina. La cuarta jueza, Zulma Quiñones. En el VAR, Carlos Figueredo y el asistente VAR, Héctor Balbuena. 19:30 para Guaraní Tembetaré. Los lunes y miércoles son de ahorro en las estaciones en adheridas. Energía para tu auto, ahorros directos para vos. Informate en @Shell Paraguay. Record Electric presenta cables Indus Cabos, la línea de conductores eléctricos de alta calidad. Indus Cabos representa y distribuye Record Electric Saeca. Cuando nuestras aves albirroja coinciden, disfrutamos distinto. Short TV, carne 100% chaqueña. Nuestras aves de selección, Short TV, sponsor oficial de la albirroja. Camiones pickups, JMC robustas para cargas más. Rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento. Con respaldo de Chacomer Automotores. Redes JMC Paraguay. Bueno, en charla con Arturo, con los compañeros al mediodía, el representante de futbolistas Renato Vitar hablaba del presente del Pulpito Duarte en Rusia, la lesión de Gustavo Gómez en Brasil, lo de Alderete en España y Diego León, que va a jugar en el Manchester United de Inglaterra. A propósito, esto acotaba Renato Vitar. El caso de Gustavo Gómez podría quedar un mes fuera, Renato. Así, Arturo. Él pasó por todas, las buenas, las malas, las no tan buenas, y siempre fue un baluarte muy importante para la selección y siempre se mantuvo en su comportamiento, y cuando le tocó no estar fue el que siempre empujó el carro, así que me parece que es un ejemplo de servicio hacia la selección, Gustavo, ¿verdad? Y hablaste ahora con él, te estaba preguntando por qué no va a estar. Si te digo más, yo creo que puede venir acá a estar con los compañeros, te digo que vendrá. Hablé con él desde el momento que se golpeó y cuando tuvimos la incertidumbre de qué nivel iba a tener la lesión. Y bueno, hoy todavía no hablé, pero bueno, sé hasta dónde llegó este tema.
no sé si va a estar acá o no, ojalá que sí, porque creo que es importante para él y para su compañero, ¿verdad? Si él tiene la posibilidad lo va a hacer sin ningún lugar a duda. Claro, para que esté acá en el partido ante Chile y después no sé si viajando a Colombia o no, pero está con los compañeros. El caso del Gatito Fernández, arquero titular de la selección paraguaya, contanos, Renato. El Gatito tenía un plan distinto en principio de seguir afuera, pero bueno, apareció Cerro Porteño, el club donde él nació, el club de sus amores, tiene una tradición familiar hacia él. Cerro hizo un gran esfuerzo, la verdad que el licenciado Juan Carlos Petengil personalmente negoció y le pudo convencer al Gatito de volver, ¿verdad? De tomar esta decisión de volver y me parece que fue correcta porque él es muy importante ahí y va a seguir siendo muy importante en Cerro, ¿verdad? El caso de León, ¿cómo lo sentí? ¿Cómo lo ves? Se llamó la atención el tema de que en un partido, cuando hay la pausa, deshidratación, él se queda a mitad de cancha, no sé si viste, y le llevan el agua. ¿Cómo es él con vos que lo representás, Renato, el caso de León? Diego León es un chico que hizo una pretemporada en primera y a los 3-4 meses estaba vendido al Manchester United, ¿verdad? Con todo lo que eso conlleva en un chico de 17 años, porque la verdad que él es un chico, con lo cual también tiene todas las cámaras puestas en él, ¿verdad? Entonces, cada cosa que hace o que no hace por ahí es muy visible en el caso de Diego. Lo que sí te puedo decir y con total honestidad es que es un chico excelente, que es un chico muy determinado, que es un chico que cuando se propone algo lo logra y yo creo que va a quedar ya está en la historia del Paraguay por ser el primer jugador transferido a Manchester United y va a mantener esa historia sin ningún lugar a duda. ¿Qué te transmite él para que conozcamos más a Diego León, Renato Lindar, que lo representas? Él me transmite mucha confianza en sí mismo. Él tiene mucha fe de que el paso que va a dar no va a ser en vano, sino que el paso que va a dar va a ser un paso sostenido y fuerte, y lo cual a mí me genera mucha confianza y mucha alegría, ¿verdad? No, hay cierto tipo de jugadores que por ahí eso lo podía acobardar un poco y todo, y él al revés. Yo creo que esto le agrandó, tuvimos la oportunidad de estar allá y él demostró que está a la altura. Después, futbolísticamente, es joven, es un equipo muy grande, entonces hay que ver en qué momento le toca o no. Pero sí que está preparado, está muy, muy preparado y también estas cosas que le tocó también jugar en un Cerro que no estaba en su mejor momento son cuestiones que forjan el carácter y forjan la personalidad de un jugador, ¿verdad? Es un logro muy importante, también una responsabilidad muy importante y creo que él está a la altura y creo que estos meses en los cuales él ya sabe cuál es su futuro previamente, que no es muy fácil eso en el fútbol generalmente uno cierra una operación y el jugador al día siguiente hace la valija y se va. Y creo que acá tenemos 5 o 6 meses de anticipación a saber su futuro, porque es una operación que se cerró antes y bueno, él se va después por el tema nada. Son 5 o 6 meses que estamos ganando en cuanto al idioma, a lo táctico, a lo deportivo y a muchas otras cuestiones en las cuales él ya está trabajando para irse allá con mayores herramientas, ¿verdad? Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Justamente sobre eso que decían, la posibilidad de que vayan más jugadores a la Premier. Alderete puede ser el siguiente, porque en este mercado de pases hubo muchos rumores, mucha especulación que lo querían clubes de Inglaterra, de otros países. Al final se quedó en España, en Getafe. ¿Crees que puede ser el siguiente mercado una buena oportunidad para que él vaya a la Premier o lo ves más en otro país? Mira, la verdad es que lo de Omar, todos los mercados es un tema recurrente por el nivel que él tiene, ¿verdad? O sea, digamos, un jugador que rinde bien en un equipo en la Liga de España y con las características, central, zurdo, potente, buen pie, siempre va a ser bien valorado en el mercado. Sí, es cierto que es un jugador que varios equipos de la Premier tienen sus ojos en él. Hoy hacer una futurología de lo que va a pasar en verano no podemos saber, pero sin lugar a duda, este verano 2025 es un momento de pegar un salto y la Premier es una de las opciones sin lugar a duda. Pero en enero hubo realmente una oferta concreta, algo que estuvo cerca, o fue todo tema periodístico, Renato, de la Premier me refiero. Sí, hubo
acercamiento muy importante, pero no fue el Getafe, el club, él no consideraba que fuera el momento oportuno, y de mutuo acuerdo tomamos la decisión de esperar el verano, un mercado más largo, más importante, e intentar hacer una mejor transferencia para todas las partes, ¿verdad? ¿Qué pasa con el Pulpito Duarte? Porque parece que si te vas a Rusia no sos considerado. Y es tiempista, yo le estaba diciendo que Manny Diego Avilán va muy bien al cruce, sobrio en lo que él hace. ¿Cómo se siente Pulpito? Contanos que no está considerado, por lo menos hasta ahora. Y la verdad que Pulpito está teniendo un rendimiento altísimo. Entiendo que acá para los muchachos acá ver el fútbol ruso no es tan normal, tan común como ver la liga, la Premier, que prende el televisor y ve, ¿verdad? Tiene su vuelta, con lo cual no tiene menos publicidad, por llamarlo de alguna manera. Pero te comento que es titular indiscutido en su equipo y tiene un rendimiento altísimo. Después también es una posición en la cual hay muchos centrales, tiene mucha competencia, y eso es normal en una selección, ¿verdad? Pero más que nada en esa posición, con lo cual le va a llegar su momento, no tengo ningún lugar a duda. Hay que ver cuándo es, pero lo importante es que él en su club y donde le toca está rindiendo altísimo. Anteriormente era jugador paraguayo, tiene que pasar por Brasil o tiene que pasar por Argentina y después pegar el salto. Últimamente están saliendo los jugadores directamente a otros mercados. ¿A qué se debe eso? Yo creo, Ricardo, que el fútbol hoy mundial está más globalizado, y que hay distintas herramientas de videoanálisis, hay distintos ojeadores que tienen la oportunidad de venir a Paraguay y de explorar nuestro mercado. Y evidentemente que el nivel de los jugadores paraguayos está evolucionando también, entonces genera mayor confianza, independientemente de que por ahí los equipos vean que el nivel de exigencia de nuestro campeonato no sea el mismo que el de Argentina o Brasil. Igual ya se arriesgan, por llamarlo de alguna manera, a llevarlo directamente, ¿verdad? Antes, por ahí lo que pasaba más era que querían ver cómo jugaban en Brasil o en Argentina para poder hacer esa inversión. Hoy creo que ya ese puente se está cortando, y eso es positivo para nuestro fútbol, ¿verdad? El tema anteriormente era, se vende el jugador, va en cuotas, costaba de repente muchas veces cobrar. Después empezó el tema de la plusvalía, ahora se maneja mucho el tema de porcentaje. ¿Por qué cambió también eso? Yo sé que le conviene a los equipos que venden a Europa, ¿verdad? Pero, ¿y aceptan, y por qué aceptan los europeos? Y la verdad que el tema de la plusvalía o el tema de los bonos y demás es una situación comercial de ganar. Digamos, yo te vendo este producto que para mí vale 5, pero vos me pagas 3, y en vez de pagarme 2 más, me pagas 3 más, pero sí a vos te rinde, ¿verdad? Entonces, me parece que los equipos europeos se sienten cómodos con pagar una parte como una inversión que genera un riesgo, pero sí pagar la diferencia, que puede ser más, con rendimiento del jugador en cancha y con cumplimiento de ciertos objetivos, ¿verdad? Entonces, me parece que es una situación que es de ganar, y me parece que tener esa apertura va a generar mayor y mejores ventas para Paraguay, ¿verdad? ¿Cuál es el plan que el Manchester United, en este caso, deportivamente hablando, tendría para Diego León? O sea, me imagino que cuando hacen una inversión importante tienen en mente un plan para ese jugador, así como seguramente otros jugadores que contraten con la misma edad de Diego, ¿verdad? Entonces, yo no sé si hasta qué punto, lógicamente, luego los quiera comentar. El Manchester ya, desde que se vendió Diego, que pasaron 2 o 3 meses, ya vino una vez acá a hacerle un seguimiento en 2 partidos, a hacerle un acompañamiento personal, a generar reuniones y a recabar datos de cómo él está en todos los aspectos, y también a mostrarle un poquito de video, de tácticas de lo que le viene, ¿verdad? Entonces, como primera medida, durante estos meses ellos van a estar haciendo ese trabajo de acompañamiento a él y tratando de acortar la brecha de lo que sería un cambio de vida, de lo que es Paraguay a Inglaterra, con el idioma y todo lo demás, ¿verdad? Y en cuanto a lo deportivo, eso sabemos que cambia día a día, ¿verdad? O sea, mientras más él está jugando acá, eso es mejor para él, y llegado el momento se va a ver, ¿verdad? Lo importante es que él pueda sumar la mayor cantidad de minutos acá,
Y a partir de ahí nosotros ver que con el Manchester qué es lo que más le conviene a él y cuáles serán las posibilidades que tendrá de tener minutos o no, y en base a eso tomar la mejor decisión posible, ¿no? Renato, y Diego Gómez, ¿cómo lo vas viendo en este proceso de adaptación? Ya empezó a tener minutos, cada vez más protagonismo y rindiendo bien. Las veces que le tocó entrar hizo partidos más que correctos. ¿Qué te dice él? ¿Qué te cuenta sobre esta nueva experiencia y el cambio radical, obviamente, de jugar en Estados Unidos a jugar en la Premier? La verdad que es una situación muy favorable a él. Él está creciendo día a día en una liga muy importante. Llegó en un mercado que a veces no es tan beneficioso, que es el mercado de enero, por una cuestión lógica de que no hay una pretemporada, de que los equipos prácticamente no dejan de competir y uno se mete en un plantel ya armado, en un torneo que está corriendo ya y se está metiendo en el equipo, se está metiendo bien, y yo creo que eso va a ir evolucionando con el tiempo, pero su rendimiento es muy bueno, según mi óptica y según la óptica de la gente del club, y eso va a ir evolucionando, ¿verdad? Renato, aprovecho y te hago la última sobre un caso reciente que al final no se dio, y ahí como para tener también tu voz en el tema, lo de Ángel Aguayo, porque él estaba practicando en Santos, parecía que ya estaba todo, al final Santos quiso cambiar las condiciones sobre hora. ¿Y cómo quedó el tema? Porque lo último que nos dijo el presidente Raúl González es que la empresa que estaba intermediando se comprometía a pagar ese monto como para que él ya vaya a Santos estos primeros 6 meses. Por eso te pregunto, ¿cómo queda al final el jugador y el tema con esa transferencia que fue fallida en este caso a Santos? Sí, la verdad que independientemente de si hay una empresa en el medio o todo lo demás, nosotros entablamos una negociación con el Club Santos y no se dio en los términos en los cuales se habían comprometido, pero es probable que entre hoy, mañana o lunes se cierre la operación, y de igual manera puede ser un paso importante para el jugador, que esto se cierre. Él sigue allá, está entrenando con un permiso de sol, está entrenando Santos, está contento, y estamos esperando que se puedan poner de acuerdo en ciertos términos, que Sol América también resguarde sus intereses y bueno, que se pueda tratar de hacer la operación, ¿no? Fútbol a lo grande, Monumental, 1080 AM. Muy bien, así lo escuchamos a Renato Vitar, representante de futbolistas, en charla con Arturo, con los compañeros al mediodía, mientras nosotros estamos esperando por Guaraní Tembetarí. De a poco van llegando los hinchas del legendario, por sobre todas las cosas. Va llegando la familia, allí vemos muchos chicos, niñas acompañadas allí de sus padres, los más fanáticos tanto de Guaraní como también del propio Tembetarí. Van llegando los fanáticos en la zona de las gradas. Por supuesto, al ser local Guaraní hay un número mayor de hinchas legendarios en esa zona de las preferencias, detrás de uno de los arcos, igualmente en la zona de graderías. Lo que sí, lastimosamente, tenemos que informar es que en la previa del fútbol, mirando varios medios en la zona de Itagua, Pacaraí y también ya medios nacionales, hablan de un accidente lastimosamente con derivación fatal que se dio frente mismo allí a las instalaciones del 12 de octubre. Una señora que en principio es oriunda de la zona estaba cruzando allí la ruta principal y lastimosamente perdió la vida. Fue más o menos hace una hora aproximadamente. En ese momento, todavía mirando un poco los medios allí que informaban, no se daban a conocer el nombre de la señora, pero es un hecho que una pena allí, con una buena cantidad de efectivos de la policía en la zona, por allí que no se hizo el control respectivo. Habrá que ver, después se va a analizar sí que fue exactamente lo que pasó, pero una pena lo que sucedió con esta señora allí frente a las instalaciones del 12 de octubre. Estaba buscando cruzar la ruta, se da este accidente allí con derivación fatal, que seguro después también ya la propia Policía Nacional va a informar, pero los colegas que estaban llegando allí a la zona de Itagüey, que son oriundos de la zona, también ya estaban informando esta luctuosa noticia, lastimosamente, que se dio allí frente al estadio principal de Itagua, sede de este compromiso entre
Guaraní y Tembétare. Estamos esperando la presencia de los dos equipos dentro del campo de juego. Paraguay-Chile, la previa es de Monumental el jueves 20 de marzo desde las 15 horas hasta el final del partido. Escuchanos en la 1080 AM, Monumental TV 18.3 aire digital y en todas nuestras plataformas digitales. Monumental AM 1080 juntos generando pasión. Y hablando de esto, se viene una gran previa con todo el equipo de fútbol a lo grande, pero estarán con nosotros Santiago González, Pato Bando, Luis Carazale, Fito Cradal y Juan Pizarracho. Ya desde las 15 horas, una gran transmisión especial el 20 de marzo, porque se sabe que la emoción de la Albirroja de la Pasión, la garra guaraní, pasa aquí por Monumental. Santiago González, Pato Bando, Luis Carazale, Fito Cabral y Juan Pizarracho. Y desde las 20, por supuesto, el partido entre Paraguay y Chile, con todo el equipo, la cabeza Arturo Máximo Robén y todo el equipo de fútbol a lo grande. La previa es Monumental el jueves 20, desde las 15. Escuchanos por Monumental 1080M, Monumental TV, como decía aquí Darío, aire digital 18.3 y en todas las plataformas digitales, porque Monumental es 1080 y juntos generamos la pasión. Así que una gran previa de cara a lo que se vendrá el partido ante el seleccionado chileno desde las 15 horas. Esto el jueves 20 de marzo. Jornada 13 de las eliminatorias. Estamos esperando por Guaraní, Tembétare, ambos equipos dentro del campo de juego. Continúa la fecha 9 del torneo. Apertura en Itagua. Arbitraje de José Méndez. En lo previo, el comentario de Jorge el Niño Sosa en una presentación de... Quitadol para cada olor en Quitadol de Lasca, nuestra calidad, su seguridad, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Sevillana 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Situaciones opuestas viven en la actualidad tanto Guaraní como el propio Tembétare. Es cierto, Guaraní alternando entre victoria y empates últimamente, tenía la gran chance el otro día de ganar, de posicionarse segundo. Igual está en los primeros lugares el cuadro legendario. Más abajo Tembétare, 6 puntos nada más en la competencia. Perdió sus 3 últimos partidos el equipo de Tembétare, mientras que Guaraní marcha tercero con 15. El líder es Libertad con 20, 17 Olimpia, 15 Guaraní. Pero repito, viene alternando últimamente. Victoria, derrota, victoria, derrota, victoria, derrota. Y en la última fue derrota allí en la fortaleza del Piquicirú, jugando ante Ameliano. Buscará de a poquito encontrar esa estabilidad hasta esta parte del equipo de Francisco Arce, que fue el rey de los empates el año pasado, pero coincidentemente hasta esta parte no tuvo ningún empate dentro de este torneo. 5 victorias, 3 derrotas para el cuadro legendario. Eso le dan los 15 puntos hasta esta parte a Guaraní, que no se quiere escapar al lote de arriba, esperando a ver qué se pueda llegar a presentar mañana entre Libertad y Olimpia. Tratar de ponerse también un poquito ese saco de protagonista el conjunto legendario, si bien se sabe que tiene un plantel, si se puede decir, relativamente corto dentro de lo que posee en la actualidad del conjunto legendario, que tendrá a Servio en el arco. La vuelta de Daniel Pérez el otro día por una lesión no estuvo presente ante Emiliano. La importancia de Daniel Pérez sobre el sector derecho. Vargas, López, los centrales, Gustavo Vargas y Mario López, los centrales. Alexis Cantero, el lateral sobre el perfil izquierdo. En el medio campo, Agustín Mansur junto con Piñatares, los encargados a la hora de la marca. En el medio sector, Diego Fernández sobre el sector derecho y Nicolás Barrientos sobre el perfil izquierdo un poco más adelantado. Arriba la experiencia de los experimentados, de William Mendieta y Fernando Fernández. Últimamente los dos vienen con una cuota importante de goles. Son piezas claves dentro de esta estructura de Guaraní. Del lado de la visita, Chenda en el arco, Barrios, líder Cáceres, Malvacio y Alan Paredes. Una defensa que de a poquito va saliendo también ya un poco de memoria. Si bien hay derrotas encima que tiene el equipo de Tembétare y tiene que salir de esa mala racha. La presencia en el medio campo de jugadores de experiencia como Rodrigo Rojas, Marcos Riveros, más tirados sobre el sector derecho, Marcelito González, Denis Colmán sobre el perfil izquierdo. La presencia del Paquito Esteche, el chiquitito Francisco Esteche, junto con Aarón Espetal, el delantero argentino. De esa manera al conjunto de Tembétare, conocido como los Momas, que de a poco también está construyendo su nuevo estadio allí en la ciudad de Luque. José Méndez, el árbitro del partido, da el ok y esto arranca en Itagua. Vendrá la orden del juez, mueve Guaraní, comenzó el fútbol. Relata Jorge Casal.
La pelota le va quedando a Vargas. Comienza desde el fondo la salida legendaria. Balón sobre la zona derecha para Pérez. Otra vez para Gustavo Vargas. Retrocede todo. Le va quedando el balón a Serio. Controla sin complicarse. Nadie de Tembetarí en la presión. Y juega con Cantero. Se viene desde el fondo legendario. Piensas en tu futuro, elegí la Universidad Privada María Serrana, infraestructuras de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Infoserrana.tu.py. Paraguay Open 2025, Babola, 16 al 23 de marzo. ATP Challenger Asunción Tour. Papás Adion y recuperar multivitamínicos, orgullosos de acompañar este evento. La pelota le va quedando a Vargas, tocando Guaraní. Hasta aquí lento el conjunto legendario en el fondo. Balón para López. López juega sobre costado zurdo. Allí va subiendo Cantero. Cantero con la pelota pone para el frente con Barrientos. Barrientos ante la marca de Barrios. Impacta en Barrientos. Saque de costado en su terreno sobre la zona derecha para Tembetarí. Para todo tipo de riesgo, cotiza el mejor seguro para vos en panalseguro.com.py. Panal Seguro, sentí la verdadera confianza. Si estás pensando cuidar tu futuro, empieza con el mínimo que corresponde a tu edad. Ingresás en sp.org.py, presiona afiliaciones online, Caja Mutual. Barrios con la pelota jugando para Espetales, fue al piso, falta, dice Méndez. Infracción de Vargas, tiro libre en ataque, tiro libre que favorece a Tembetarí. Ven a divertirte en Casino Slot del Sol, estamos contigo hace 20 años, tenemos máquinas de última generación, claro que más, estamos en el Shopping del Sol. Con la Vamos de Ecopetrol, acumula kilómetros con cada carga y paga tus kilómetros acumulados. Con Supra aditivada cuádruplicas y con Elite S10 triplicas. Copetrol, vamos. La pelota le va quedando sobre la zona derecha, subiendo Malvacio para el conjunto de Tembetarí. Esférico que va pegando la pierna de Barrientos. Saque de costado cerca del banderín sobre la zona derecha para Tembetarí. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Totalmente de negro dando indicaciones. Francisco Arce, entrenador de legendario. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol, es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Cibellana 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Intentó ganar fondo de cancha, pero no alcanza. El esférico Marcelito González. La pelota por línea de fondo. Es tiro de portería. Juega Serio. Se viene con Pérez para Guaraní. Viví el verano más frío con los nuevos acondicionadores de aire Tokyo Experience. No romporten frutos del bosque. Próbalo ya. Yavirá Caricia con el Acaricia 2 litros. Disfruta tu jugo favorito. Yavirá Caricia. La pelota de López. López juega por el medio. Allí va corriendo Barrientos de espaldas al arco. Vino la marca de recuperando Barrios para el conjunto de Tembetarí. Juega para Marcelo González. Atención, pisó el área. Le va quedando la pelota a Fetales. Tira al arquero. Se queda Serio con la pelota, situación de gol para Tembetarí. Llegó sobre la zona derecha, el disparo fue de Colmán. Atento, Sergio Niño. Sí, buena conexión ofensiva de Tembetarí con Colmán. Paquito Esteche también arrancando en la jugada. Pero atento, seguro Serio el experimentador, creo, Guaraní. En la primera minuto y medio, casi 2. Y esta primera situación donde avisa un poquito Tembetarí lo que puede llegar a ser en el partido. Hoy camiseta alternativa, manda el color blanco con los vivos rojiverdes, allí en la visita. Va a sacar desde el fondo Barrientos para Guaraní. Disfruta Lactolanda, Lactolanda es parte de tu vida. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Energy Gas llega hasta tu casa, ni demás, la instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228, la asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. Va subiendo Esteche sobre costado izquierdo. Buen pase para Barrios, gol en camino para Tembetarí. Vino. Está Marcelito González, perdió tiempo, cayó. Increíble la situación clara de gol que acaba de desperdiciar Tembetarí. Marcelito González se metió dentro del área, tenía que cruzar el disparo. Quiso eliminar la salida del arquero serbio y perdió la chance. Tembetarí de vuelta, Niño. Porque se le perdió la pelota dentro del área allí a Marcelito González, que casi se le da la situación de la ley del ex, porque él había arrancado futbolísticamente en Guaraní. Otra buena jugada de Tembetarí, arrancó algo dormido el conjunto legendario al comienzo del partido. Fue buena la llegada, como también fue buena la salida de Serio, que fue allí a achicarle el ángulo de disparo a Marcelito González en la anterior. Después otra buena llegada de Tembetarí. La primera era de Colmán y esta de González. En 4 minutos, 2 aproximaciones importantes ya generó la visita. El partido está 0-0, tiro libre en su terreno para el legendario. Para instalar tu industria fábrica, organización Centro Industrial de Billetes 2, comunicate al 413-7000, la Paraguay Inmobiliaria S.A. La Plata Empeñas con certificación internacional ISO 9001, te ofrecemos mucho más dinero. 52 locales, ingresa a laplata.com.py, empeña, seguro empeña en La Plata. Se equivoca Vargas, quiso jugar sobre la zona derecha con Barrientos, no alcanza, balón en el fondo, tiro de portería para Tembetarí. En San Justo y Arroz, perfiles anglos, franchuelas y más, acceso sur casi perpetuo, socorro y en venta 093-309-813. Búscanos en redes como San Justo y Arroz. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de BH laminados y más. Síguenos en redes sociales, Crystal House, cristalizando sueños. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio que le da de litros que agor. Señores, empatan Guaraní, Tembetarí 0-0. Y su seguro Chaco. Saque de
costado campo rival sobre la zona derecha para Tembetarí. Para tus instalaciones eléctricas seguras y confiables, elegí Cables Cordeiro con respaldo de garantía Electropar S.A. 40 años generando soluciones con energía. Domingo 30 de marzo, asamblea ordinaria de Gómez y Par, Centro de Convenciones del Mariscal. Más información al 021-248-8000. Gómez y Par, tu mejor opción. Está cargando Tembetarí con Espetale, termina cometiendo falta, lo empujó a López. Reclama al zaguero de Guaraní en el piso, se va reponiendo, tiro libre en su campo, tiro libre para el Legendario. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho, otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia, con rico choripán, con los chorizos parrilleros Pizza o Pizza. Probaste, ¿te gusta? Sacando Sergio, la pelota le va quedando sobre la zona derecha Gustavo Vargas. Vargas levanta la cabeza, aplica el freno, va retrocediendo de vuelta con Sergio, pide el esférico sobre el sector izquierdo López. La pelota para el otro zaguero Legendario, buscando la salida Guaraní. En Concasa empieza tu historia con base por duradera, acá ladrillo, tejorama, cemento es de la mejor calidad. Con Casa construyendo historias. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Sergio con la pelota otra vez con Vargas. Vargas tiene el control del esférico, pone la pelota sobre la zona derecha para Mansur. Cruzamiento de Terrino, Pérez, balón por el medio sobre la línea central. Mansur juega en mitad de terreno, levanta la cabeza y se viene Piñatares para el equipo Legendario, jugando sobre el lado izquierdo. Allí sube Barrientos con Piñatares. Este se asocia con Mansur, buscando el primero. Guaraní va cargando, atención, Mendieta punta, insiste Legendario que busca el primero. Ingresa a www.posta.le, apostar a ganarlo, cambia todo. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton, Chaco, me respaldo total. Piñatares de vuelta con Mansur en terreno del equipo de Tembetarí, comienza a mover la pelota Guaraní en campo rival. Balón sobre el sector izquierdo, allí sube Cantero con la pelota, deja para López en terreno de Tembetarí, lo espera Guaraní para intentar el contragolpe. Vargas sobre la zona derecha, pone el esférico cerca del área para Mansur jugando para Barrientos, con Mendieta, pierde la pelota el 10, va recapturando Esteche, falta, tiro libre en su terreno para Tembetarí. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol para que olor en Quitadol de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Civellana 751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Bien parado en el fondo, ordenadito Tembetarí. Esto hace que Guaraní se sienta obligado a la hora de tocar, rotar, mover la pelota para tratar de encontrar algún hueco. En la anterior, en Abuela, la intención de Barrientos para juntarse con Mendieta, solo que no fue bueno el pase de Nicolás Barrientos a la hora de la conexión. Después de esas dos primeras situaciones donde llevó cierto peligro Tembetarí, ahora la pelota le cede a Guaraní. El que toca, rota, mueve es el Legendario, buscando algún espacio ante un equipo que definitivamente va a estar en un plan de aguantar, de esperar y salir de contra como lo es Tembetarí. El partido está 0-0. Vive el verano más frío con los nuevos acondicionadores de aire Tokyo Experience. No romporten frutos del bosque, probalo ya. Yavirá Acaricia con el nuevo Acaricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito, Yavirá Acaricia. La pelota de López con el balón, no se apura. Nadie de Tembetarí en la presión, por eso juegan cómodos hasta aquí los zagueros de Guaraní. El balón le va quedando a Sergio juega con Vargas, va tocando Guaraní en su terreno. Informa personal, si tienes Wi-Fi personal te duplicamos todo. Mañana prosigue la fecha número 9, mañana sábado 15 de marzo con el partido entre Libertad y Olimpia en el Estadio La Huerta, 19:30 horas el partido, arbitraje de Juan Benítez en el bar Derlis López. Muy bien la salida de Tembetarí con Marcos Riveros para Esteche, va cruzando mitad de terreno, aplica el freno, se viene con todo Esteche, pase para Marcelito González, corta y recupera Cantero para Guaraní. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Ingresa a www.posta.le, aposta a ganarlo, cambio todo. Le va quedando la pelota, no va a llegar Barrientos, pide disculpas allí Daniel Pérez. Hizo el esfuerzo Barrientos, no alcanzó, en realidad fue Mansur el del pelotazo. Saque de costado, lo va a hacer Barrio sobre la zona derecha para Tembetarí. En Bristol Black Friday todo marzo, hasta 50% de descuento en celulares, TVs, heladeras, motos y mucho más. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. Balón de Barrientos, va jugando con Cantero, pide el balón por el medio Piñatares, la pelota le va quedando a López, no se apura Guaraní, reiteramos, nadie de Tembetarí en la presión, lo sigue esperando Tembetarí en su terreno para intentar el contragolpe. El balón le va quedando a Vargas con Pérez, perdió la pelota, se va a Esteche de contra, no va a alcanzar. Sale Sergio, recoge seguro el arquero del Legendario. Nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio, lo más importante, tu hogar y familia. Rumbo CCA de Seguros, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Escribió llamar 021-729-4600. Estudia en la Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. En Pedro Juan Caballero, en el inicio de la novena fecha, fue victoria de la visita General Caballero
Rivero le ganó 1-0 el 2 de mayo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto indica Jorge. Se van empatando Guaraní Tembetarí en Itagua 0-0. Y su seguro Chaco. Mañana 19:30 la Huerta Libertad recibe Olimpia. Repuestos con descuentos para Hyundai hoy, Isuzu por tiempo limitado. Repuestos Automotor de Casa Central Artigas, Encarnación y Ciudad del Este. Info 021-729-7878. En el Ahorrazo compra más y paga menos productos de calidad al por mayor y ofertas. El Ahorrazo Supermayorista ahorra de verdad. La pelota en poder del arquero Sergio. Tras el pelotazo fallido de Barrio, Sergio juega por el medio. Lo hace con Piñatares, que se va asociando con López. López controla con la zurda sobre el carril izquierdo. Balón sobre Vargas, el otro zaguero legendario. Ponen por el medio con Mansur. Otra vez con Vargas. Hace circular. Guaraní juega, toca, mueve en su terreno. El equipo de Arce. Mega descuentos de Punto Farma, hasta 60% en productos seleccionados, válido para los 690 puntos y la web. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Baterías Barta con más fuerza, arranque y tecnología Powertrain para mayor duración. Elegí Barta. Colman ya recalcula jugando para Marcos Riveros. Riveros ya lo encontró a Rodrigo Rojas, que a su vez lanza sobre la zona derecha. Allí trepa bien Barrios, gana a fondo de cancha, quiere colocar el centro, aplica el freno para Marcelito González. Marcelito y el mano a mano con Piñatares. Gana el de Tembetarí, cabecera del área, pero no tiene ángulos para elevar el centro. Deja para Marcos Riveros, que le termina regalando a Cantiro. Cantiro con Barrientos buscando la salida Guaraní. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 098-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. Filmate haciendo un fondo blanco con una lata de Kaiser Ultra Cero y subilo a tu historia. Etiqueta @Kaiser_PY, puedes ganar un pack. Kaiser Ultra Cero, tu rubia del verano. Decía el amigo Juanito, fanático, el hincha legendario, hay mucho tráfico, como es viernes, muchos ya están haciendo el viaje correspondiente, ahora llegando también a la zona de Itagua para ver a su querido Guaraní. Saludos para él, está en la zona preferencial, allí sigue manejando, ya listo también para ver a su Guaraní querido en Itagua. Muy bien, va a sacar Piñatares para el equipo legendario. En Mileta contamos con zona residencial con salida rutas importantes, no está el acceso sur, contacta al 021-443-600. La lotadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. En UTI, carreras presenciales y a distancia, plataformas digitales avanzadas y mucho más. Llámanos o escribinos al 021-590-353. En UTI, que el futuro lo decidís vos. Vargas instalado en campo rival sobre la zona derecha, le regala la pelota allí a Alan Paredes, que saca con la zurda. Evolución de Gentiliza, va recapturando Vargas. ¿Qué pasa con Servio? Hablando de regalo, debe ser uno de los pocos que usan todavía ese formato del bien la remera bajo el shortcito. Gustavo Vargas. Después todos juegan con la remera afuera en el fútbol paraguayo. Creo que debe ser el único que tiene el look allí de bien el shortcito, o sea, la remera y el shortcito, nada de sacarse afuera, o sea, bien ordenadito, bien pulcro. Allí Gustavo Vargas, el central legendario. A la antigua. Porque creo que no hay otro, estoy tratando de recordar y no. La verdad que ya no. Debe ser el único que juega con ese look. Me gusta allí, me gusta. Es raro ver porque la mayoría juegan con el short afuera. Bueno, con la remera afuera. Sí, señor. Salida para Tembetarí. Mili Empeño, venta reloj de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, profesor Cabral Concepción. Mili Empeños. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000. Ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Y busca hacer la manija. El chiquitito Esteche. Allí nuevamente con la pelota buscando generar. Está en un plan de defensivo, pero ya tuvo las dos primeras aproximaciones. En el comienzo Tembetarí con ese derechazo de Colmán, buena respuesta de Sergio, y la anterior de Marcelito González. Tiene lo suyo igualmente ofensivamente Tembetarí, que en los primeros 4 minutos de partido fue el que asomó mejor. Señores, 14 de la primera etapa, el partido 0-0. Ven Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas, general de 640, teléfono 496-553, signos en Instagram como Flores. Una gran marca ahora tiene un gran respaldo. Sanjion volvió con la confianza y solidez de Automotor. Respaldo garantizado, descubrirlo en nuestros showrooms. Hablando de hinchas legendarios, saludos para el querido Juan Aguilera, reportando sintonías de Itagua, fanático legendario. Y para el doctor Hugo Martínez, desde el departamento de Canindeyú, en Salto del Guairá, también va reportando sintonías. Saca Servio para legendario. Olvídate los metales oxidados, aplica convertidor y dejarlos como nuevo, impermeabilizar, reparar, sellar, proteger. Asesorate al 021-289-6000. Tu casa con Zika queda bien. En Joseph Barber, servicio de corte y barbería primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Se viene López, Guaraní sin traicionar el estilo de Francisco Arce, jugando desde el fondo ras del suelo. La pelota de Mansur sobre línea central, dejando para Vargas, se complicó y le sacó a Esteche. Atención, va Esteche, pero está muy solo en campo rival, aplica el freno. Ya lo vio solo Marcelo González, prefiere jugar con Marcos Riveros. Riveros, va para el equipo de Tembetarí, para atrás el balón. Le queda Malvacio, juega en su campo Tembetarí. Lunes a sábados de 5:20 horas y domingos de 5:13 horas. Sargento Silva entre Defensores del Chaco y Julián Miranda Cueto. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción.
Esteche apunta, gol en camino para Temetarivino. Serbio, extraordinario, notable. Lo de Serbio, señores, era gol del equipo de Tembetarí. Esteche filtró el pase para Paredes, definió con la zurda, salvó el arquero serbio con el pecho, el rebote allí en el área chica, otra vez le queda a Paredes, define con la zurda y otra vez Serbio, fantástico el arquero legendario, salvando el arco de Guaraní, córner para Tembetarí. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Estupendo lo de Serbio y no lo va a poder creer si por ahí no llega a ganar después de Tembetarí las dos chances que tuvo Paredes. Muy buena habilitación de Esteche, zurdazo, da en el pecho, allí mete el cuerpo del arquero serbio de rebote, nuevamente para Paredes, zurdazo la buena respuesta del arquero legendario. ¿Vemos las tapadas de Serbio o lo que se comió Paredes? Lo cierto y real es que estuvo cerca Tembetarí de marcar el primero. Allí en milésima de segundo lo tuvo Paredes, pero enfrente apareció el gran Serbio. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 16 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto indica Jorge. Están empatando Guaraní, Tembetarí, 0-0. Eso seguro, Chaco. Son tres situaciones claras de gol que ya tuvo Tembetarí en esta primera etapa. Y sigue insistiendo el equipo de Villasanti. Pelota al área, sube Paredes. Ganando fondo de cancha, va a insistir Esteche. El mano a mano que le plantea Pérez. Se asocia cerca del área. Atención, va subiendo Colmán, va a rematar. No, retrocede todo con Riveros. Va a comenzar desde el fondo el equipo de Tembetarí. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol para cada olor en Quitadol Estelaje. Nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Civillana 1751. Llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Me pareció ver una mano en el contragolpe de Fernández para Guaraní. Parecía, pero Méndez dijo no. En la anterior, porque sí, dio una mano, casi en las narices del árbitro. Reclamó eso Diego Fernández, que fue a pelear allí con Fernando Fernández, pero no dio Méndez la mano del defensor de Tembetarí, que se enredó en la anterior, en la última jugada. El partido está 0-0. Vive el verano más frío con los nuevos acondicionadores de aire Tokyo Experience. No romporte productos del bosque, probalo ya. Yavirá Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta tu cubo favorito, Yavirá Caricia. La pelota le va quedando a mitad de terreno a Denis Colmán, centrocampista del equipo de Tembetarí. Hubo falta sobre Mendieta, que está en el suelo, se va recuperando el 10 de Quendario, tiro libre en su campo, tiro libre para Guaraní. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Fútbol argentino, apertura fecha número 10, va cayendo al término del primer tiempo en condiciones local. Argentinos Juniors ante Aldo Civi y los compatriotas Juan Cardoso y Ariel Gamarra en el banco de suplentes. Muy bien, pelota para Guaraní en su terreno, el juego 0-0. Más de 25 años juntos, la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Apra con la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Salvate con Apracur. Saque de costado en su terreno, reclama algo Paredes allí discutiendo con Barrientos. Lateral en su campo, finalmente a salida que corresponde al equipo de Tembetarí. En Electroban, fiebre mundialista, comprando TVs de 32, 43 y 86 pulgadas, marcas HD Play. Te regalamos pelotas, camisetas, paraguayos oficial y más. Electroban, mejorando tu calidad de vida. En Erimar, enganches, antivuelcos, alarmas y mucho más, marcas como Keko, Santec y otros. Erimar, lo que la fábrica no te dio. El domingo continúa la fecha 9 de la apertura con 2 partidos, 18-15 la Nueva Olla, Cerro Ameliano, en Itauguá 20-30 Recoleta Luqueño. Fácil, la marca paraguaya, máquinas y herramientas diseñadas y pensadas para vos, están creadas para superar las pruebas más exigentes. Fácil, hacerlo más fácil. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. CNTC por Emoy. Levanta la pelota el arquero Cheno de Tembetarí, lo buscan a Marcelito González, vino la marca de Mario López, va recapturando mitad de terreno, atención, sube por ahora Barrios para el equipo de Tembetarí, campo enemigo. La pelota para Colmán, se aproxima al área, buen pase para Barrios, tiene panorama, coloca el centro, amplio pelotazo, línea de fondo. La pelota se pierde afuera, habrá tiro de portería con Serbio para Guaraní. En la Americana buscamos hacer todo distinto. Escribiste al asterisco 8263, escribinos al 01844444037. Unite a la generación Pro Madeira Americana. Materiales para la construcción, Propares es la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Propares a 43 años construyendo contigo. Va a sacar desde el fondo Vargas, juega para López, tocan los zagueros de Guaraní en su terreno sin niño. Otro fiel oyente, seguidor, hincha de Tembetarí, pero hoy creo que la señora no le dejó ir a la cancha. El amigo Torrico,
fiel oyente también, seguidor de Tembetaré. Hoy no pudo ir, creo que no tuvo el permiso correspondiente. Ahí alentando a su querido rojiverde, el amigo Torrico. Saludo para él. Muy bien, ¿cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Primera etapa Petro Chaco, precio y calidad de litro exacto indica Jorge. Guaraní Tembetaré empatan 0-0. Eso seguro Chaco. Saca López desde el fondo para Guaraní. Precio fijo con los imbatibles de stock, hamburguesas 4 unidades FG 6.400 guaraníes, aceite girasol Bianca 500 ml 6.900 guaraníes. Stock lo bueno para vos. Paraguay y Chile, la previa es monumental el jueves 20 de marzo. Desde las 15 horas hasta el final del partido, escucharnos en la 1080 AM. Monumental TV 18.3, aire digital y en todas nuestras plataformas digitales. Monumental AM 1080 juntos generando pasión. Muy bien, la falta de Colmán sobre Mansur. Pedían una tarjeta allí para el centrocampista Tembetaré. El árbitro cobró la falta, no sacó la tarjeta. Tiro libre para Guaraní. Descuentos reales en Farmacia Catedral hasta 50% por call center. Hace tu pedido al 627-7000 en Farmacia Catedral. Amamos cuidarte. Ponele pecho a tu economía porque las pechugas rinden más a tus reuniones familiares, a tu buena alimentación. Elegí pechugas de Pechugón. Se viene desde el fondo. Cáceres, líder. Cáceres con la pelota. Cruzamiento de terreno. Levanta con la zurda. Corre, atención. Buscando Colmán. El esférico también Esteche. Salta Riveros. Qué bien bajó para Espestales. Tira Sergio. El rebote. Atención. Le va quedando la pelota. Apunta otra vez. Espestales va a rematar. Esteche. Mal lejos afuera. Volvió a llegar Tembetaré. Habrá salida para Guaraní. Pide tu préstamo Pymes en Banco. Hace despegar tu emprendimiento hasta 500 millones para que tu crecimiento no tenga límites. Banco crece desde la raíz. Cocido con leche La Pradera en su presentación. Sachet un litro fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Volvió a llegar claramente Tembetaré, niño. Sí, de los dos, el que está mejor en esta con la intentona, el derechazo de Petale anteriormente. Lo que significó también esta llegada, es cierto, no fue bueno el tiro de Esteche, pero así rápidamente, por lo menos ya 4 aproximaciones importantes. La más clara fue esa de Alan Paredes. Doble tapada de Sergio porque el rebote le quedó nuevamente a Paredes en el inicio la de Colmán. Hace poquito lo de Petale, esa aproximación de Marcelito González, de los dos, el que está más claro. Y Guaraní nos generó una situación en 22 de partido, no tuvo una chance de gol legendario. Saque de costado en su terreno para Guaraní. Los lunes y miércoles son de ahorro en las estaciones Shell adheridas. Energía para tu auto, ahorros directos para vos. Informate en @Shell Paraguay. Record Electric presenta cables Induscabos, la línea de conductores eléctricos de alta calidad. Induscabos representa y distribuye Record Electric Zaeca. La pelota le va quedando López, se viene López para Guaraní, cruzamiento de terreno, pone para Fernández, sube Cantero, buen pase para Cantero, quiere ganar fondo de cancha, va Guaraní por el primero centro, gol de Fernández, está, definió mal, le queda el rebote a Barrientos, tira con la zurda, cruza la marca, líder Cáceres, la primera situación legendaria en ataque, tuvo la chance y definió mal Fernando Fernández, saca desde el fondo Malvacio para Tembetaré, lo buscan a Espetale, controla de espaldas al arco, falta sobre Espetale de Vargas, mitad de terreno, tiro libre para Tembetaré. Cuando nuestra sala albirroja coincide, disfrutamos distinto. Shorty con el 100% chaqueño, nuestras aves de selección. Shorty Beef, sponsor oficial de la albirroja. Camiones pickups, JMC robustas para cargas más. Rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento con el respaldo de Chacomer Automotores Redes. JMC Paraguay. Y alguito, por lo menos en cuanto a peligro aquí, Guaraní casi en 23. Después la buena proyección de Alexis Cantero en el centro. Se lanzó allí de cabeza Fernando Fernández. Y en el rebote le queda a Barrientos, que buscó el zurdazo, pero fue bloqueado por la defensa de Tembetaré. Ante 4 huellas ligadas de Tembetaré, la primera respuesta de Guaraní en ofensiva. Sube Rodrigo Rojas, carga el experimentado centrocampista de Tembetaré, que busca el primero. Pensás en tu futuro, elegí la Universidad Privada María Serrana, carreras reconocidas por el MEA, habilitadas por el CONES, acreditadas por la ANEA, es infoserrana.tu.py. Paraguay Open 2025, Bábola, 16 al 23 de marzo. ATP Challenger Asunción Tour. Papasa de un y recuperar multivitamínicos, orgullosos de acompañar este evento. Fecha 9 que se cierra. Atención, va cargando Marcelito González, avanza de vuelta Tembetaré. González con la pelota, deja para Barrios, cabecera Velara, centro, amplio pasado. Esteche hace el esfuerzo, no va a llegar. Tiro de portería para Guaraní. Contamos con la experiencia para ayudarte a superar todo tipo de imprevistos. Elegí Panal Seguros y sentí la verdadera confianza. Ahora con tarjeta de crédito de la Caja Mutual, 35% martes y sábados en Farmacias Energy, 30% en Punto Farm miércoles y sábados y más. Solicita tu tarjeta de crédito de la Caja Mutual. Está reclamándole a sus zagueros allí Sergio, el arquero legendario. Tiro de portería para el conjunto aurinegro. Vení a divertirte en Casino Slot del Sol. Puedes jugar en nuestro casino online, más de miles de slots. Estamos en slotdelsononline.com. La app Vamos de Ecopetrol es la única que te ofrece pagar con tus kilómetros. Descarga la app Vamos de Ecopetrol y aplicarle Ecopetrol. ¡Vamos! Va el pelotazo largo de Sergio, recapturando la pelota, el balón Esteche sobre la zona derecha. Se asocia con Barrios en su campo, no se complica. Para atrás con el arquero Chena, saca Chena. El balonazo largo tras el pase de Esteche.
Seguro Chaco. Saque de costado, lado izquierdo, cerca del Londrín. Seguro Chaco. Saque de costado, lado izquierdo, cerca del Londrín para Guaraní. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Jugando rápido Cantero, atención, corre Mendieta, la pelota le va quedando al 10 a Mendieta, de espaldas al arco, pone el esférico en Barrientos otra vez para Cantero con Mendieta, cierra bien sacando, líder Cáceres para Temetari. Para instalar tu industria, para que Organización Centro Industrial de Billetón y 2, comunicate al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria S.A. Necesitas plata, te prestamos mucho más por tus artículos de valor visitándonos en laplata.com.py. La Plata es justo lo que necesitas. El lunes se va a cerrar la fecha 9 de la apertura con el juego en Barrio Obrero en el Arsenio Rico 2030 Nacional Trinidense. En San Justo y Guerra, perfiles, ángulos, plancholas y más, accesos a casi perpetuo socorro en envío y ventas al 098-3309-813. Búscanos en redes como San Justo y Hierros. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TVH, laminados y más. Síguenos en redes sociales, Crystal House, cristalizando sueños. Va Mansur, vino el gol de Guaraní, está Salvochena, gran centro de Mansur, allí la cabecera del área, definió frágil de cabeza Mendieta. Clarísima chance para el legendario niño. Tranquilo, dice allí el arquero y capitán de Tembetaré, Chena, porque salió bien para achicar cualquier situación. Si bien esta fue buena en cuanto a la llegada primero por derecha con Pérez, el centro, se anticipa a todos Mendieta allí con ese cabezazo buscando impulsar ante la salida de Chena, que se termina quedando con esa pelota y pide tranquilidad a su defensa. Eso sí, en los últimos 5 minutos como que hay un leve crecimiento de Guaraní, la anterior de Barrientos, ahora está del propio Mendieta, de a poquito, después de ese comienzo bastante flojo, Guaraní comienza a generar alguna situación de riesgo hacia el arco de Tembetaré. El juego sigue 0-0. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Fecha 9 del torneo de apertura, mañana sábado 15 de marzo, Libertad Olimpia en el Estadio La Huerta, a partir de las 19:30 horas, con el arbitraje de Juan Benítez. En el bar y estará Derlis López. La pelota de Fernando, Fernández aguanta, Fernández pone el esférico cerca del área de Mansur, la apertura para Pérez, quiere colocar el centro, va Guaraní con Barrientos, se encaró y perdió ante Esteche, gana un lateral en ataque sobre la zona derecha para el legendario. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol para que valora en Quitadores de Lasca, nuestra calidad, su seguridad, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Subellana 1751, llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. La pelota de Marcos Riveros, levanta el balón en campo, legendario, gana por arriba Vargas jugando para Mansur, corta en mitad de terreno, Colmán, saque de costado, en ataque para Guaraní. Y el verano más frío con los nuevos acondicionadores de Great Tokyo Experience, no romportín frutos del bosque, probalo ya Vira Acaricia, con el nuevo Acaricia 2 litros, disfruta tu cubo favorito, ya Vira Acaricia. Vargas con la pelota jugando para su compañero en defensa. Hablamos de Mario López. Cruzamiento de terreno sobre el lado izquierdo. La pelota le va quedando ahora. Atención a Cantero. Otra vez con López. Levanta sobre Barrientos. La marca de Víctor Barrios. Otra vez saque de costado en ataque para el legendario. Para tus instalaciones eléctricas seguras y confiables, elegí Cable Cordero con respaldo de garantía Electropar S.A. 40 años generando soluciones con energía. Crédito con tasa preferencial del 11,9% de hasta 96 meses de plazo para adquirir equipamiento e implementos profesionales. Comecipar, tu mejor opción. El balón sobre el sector izquierdo en poder de Cantero, carga Guaraní, se le va Cantero, recaptura Barrios juega por bajo, líder Cáceres y la salida para Tembetaré. Unizalce, Central España 330, San Lorenzo, Pilares, en América, Petita, Guacorón, el Obvio, Villarca, Cabo Sucio, del Este, Carapeo y Pilar. Unizal, celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia, con rico choripán, con los chorizos para el tiro Upiza, probaste, ¿te gusta? Espetale con la pelota campo enemigo, carga el conjunto de Tembetaré con Esteche jugando para Barrios levanta la pelota sobre la banda derecha con Espetale con Rodrigo Rojas, cambia bien sobre el sector izquierdo, allí se muestra Esteche en el mano a mano, gran pase para Paredes, gol en camino, cruza bien la marca, saca Vargas, va a insistir Tembetaré. En Concasa empezar tu historia con pasaporte y duradera, que a ladrillo te cobramos cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Va subiendo Cantero, pide falta, no dice Méndez, el árbitro del partido que está cerca, sentido Cantero, el futbolista legendario, balón para Rodrigo Rojas, lo persigue Fernando Fernández, zafa bien Rodrigo Rojas, pide falta, no dice el juez, gesticula Rojas, la pelota de Marcelito González, va cargando Tembetaré, que sigue presionando para el primero. Ingresa a www.posta.le, aposta a ganarlo, cambia todo. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton Chaco, me respaldo total. Para aquel que se estaba sumando recién, arrancó mejor los primeros minutos Tembetaré, tuvo un par de llegadas importantes, una de ellas fue esa de Alan Paredes, la buena jugada del Paquito Esteche, doble tapada de Sergio,
la acción inicial de Colmán, aproximaciones del equipo de Tembeterí. Sobre el final, ese cabezazo a medias de Mendieta y algo de Barrientos, pero de los dos, el que está mejor es Tembeterí. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio, calidad de litros, exacto. Siguen empatando Guaraní, Tembeterí 0-0. Eso, seguro Chaco. Espetale y el disparo, atento, se queda Sergio con la pelota. En Bristol Black Friday, todo marzo, hasta 50% de descuento en celulares, TVs, heladeras, motos y mucho más. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Desde los viñedos de Álamos en Mendoza, cada copa su brindis por la amistad. Representa y distribuye Frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. Saluda al señor Don Beni, dice en sintonía monumental esperando la victoria del Cachique. Don Beni te saluda desde Luque. Gracias, Don Beni. Reporte de sintonía de los fanáticos legendarios también allí esperando la victoria de su equipo. Muy bien, 31, primera parte, 0-0 el partido. Aún no sos asegurado, ingresa a rumbo.com.py. Rumbo CCA de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas, escribe el llamar 021-729-4600. Estudia en la Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Piñatares y la salida legendaria sobre el sector izquierdo, jugando para Cantero, otra vez con Piñatares, el volante legendario, manejando, haciendo circular la pelota ahora sobre Vargas, sobre la zona derecha aparece Pérez con la pelota que ingresó mitad de terreno, juega para Barrientos, metió la diagonal, cae al piso, no hay falta, recaptura Malvacio, deja con Espetale, va saliendo Tembeterí. Lleva tu repuesto con descuentos ahora, exclusivo para Hyundai hoy, Isuzu en repuestos Automotor, Casa Central, Encarnación y Ciudad del Este. Compra el mayor y hace que tu dinero rinda más en el Ahorrazo Supermayorista. Mercado San Lorenzo, Capeta Ruta 1 y ahora también Capeta Ruta 2, kilómetro 21,5. Colmán con la pelota, apertura sobre la zona derecha para Víctor Barrios. Barrios jugando para líder Cáceres, para atrás con Malvacio. Tiene el control de la pelota con la zurda. El balón para Colmán, levanta con Stitch, saca Vargas de cabeza. Mansura en mitad de terreno, la salida para Guaraní. Liga descuentos de Punto Farma hasta 60% en productos seleccionados válidos para los 690 puntos y la web en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Baterías Barta con más fuerza, arranque y tecnología Power Frame para mayor duración. Elegí Barta. Balón de Marcos Riveros. Riveros se asocia con Rodrigo Rojas. Rojas tocando la pelota para Colmán. Se viene Rodrigo Rojas. Levanta para Espetale. Atención, pisó Lara, no tiene ángulo. Va a insistir el 9 de Tembeterí. Ya perdió la pelota ante la marca de Vargas. Se arroja al suelo Espetale. Recaptura para Tembeterí. Cerámica y Tehuel, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 098-104-216. Ingresa a cerámicaitehuel.com.py. Filmate haciendo un fondo blanco con una lata de Kaiser Ultra Cero y subilo a tu historia. Etiqueta @Kaiser_PY. Puedes ganar un pack Kaiser Ultra Cero, tu rubio del verano. Rodrigo Rojas con una pelota mejor. Tembeterí, que tuvo 4 o 5 situaciones clarísimas de gol. Hasta aquí sin poder convertir el conjunto de Villasanti. El juego 0-0. Marcos River con la pelota. Toca para Rodrigo Rojas con una zurda el pase. Va subiendo Malvacio. Sigue presionando Tembeterí por el primero. En Villeta contamos con zona residencial con salidas rotas importantes. No al exceso sur. Contacta al 021-443-600. La lotadora inmobiliaria de su inversión más segura en la vida. Diseña tu éxito en la UTIC. Estudia en cualquiera de nuestras áreas y transforma tu vida. Universidad Tecnológica Intercontinental, la universidad sin fronteras. Quedaron sentido 2 futbolistas, uno por equipo. Creo que es Mansur por el lado legendario. Ya vamos a confirmar de quién se trata en Tembeterí. Fútbol paralizado en Itagua. Mil empeños, venta de relojes de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción. Mil empeños. En el Sol Seguro solicita tu préstamo seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Malvacio con la pelota. Se viene el zaguero argentino del equipo de Tembeterí. Largo, pelota sobre Asteche, no va a alcanzar. El balón se pierde a un costado, 34 clavado. Primera parte, 0-0. Bema y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Seguimos en Instagram como Bema y Flores. Una gran marca ahora tiene un gran respaldo. Sanjión volvió con la confianza y solidez de Automotor. Respaldo garantizado, descubrirla en nuestros showrooms. Sorteo de Copa Libertadores, Copa Sudamericana para conocer los grupos. El día lunes 17 de marzo se va a llevar a cabo el sorteo en la Conmebol para conocer los grupos de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Olvídate los metales oxidados, aplicar convertidores y dejarlos como nuevos. Impermeabilizar para Silia protegida, asesorate al 021-289-6000. Tu casa con Sica queda bien. En Joseph Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Mansur y la salida para el conjunto de Guaraní. Juega para Piñatares, Piñatares para Pérez. Sobre la zona derecha va subiendo Pérez. Intenta Guaraní, que hasta aquí solamente llegó en una ocasión. Una, era el centro de Daniel Pérez. Queda 2, vamos a sumarle 2. Esa del centro que después de rebote de Fernando Fernández termina
en los pies de Barrientos. A ver qué pasa en esta. Y va Guaraní, atención con Fernando Fernández. Saca como puede desde el fondo Rodrigo Rojas. Se viene Espetale de contra para Temetari. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Primera etapa Petro Chaco, precio y calidad de litro exacto indica Cor. Siguen igualando Guaraní, Temetari 0-0. Y su seguro Chaco. Cantero sube para Guaraní sobre costado izquierdo, levanta centro, saca la defensa, le queda la pelota dentro del área, Barrientos va legendario, Barrientos apunta, no tiene ángulo, insiste la cabecera del área, deja para Mansur, levanta centro para Fernández, aguanta, busca el disparo, Mendieta, Piñatares, lejos afuera. Después de mucho llegó el conjunto de Guaraní, niño. Sí, y le cuesta. En base a esto, algún pelotazo, abrir un poquito la cancha en la anterior con Daniel Pérez, algo de Cantero desordenado, no tiene full esa conexión allí, el medio para arriba le está costando. En esta, balón cargando la presencia del 9, que intentó recuperar y acompañando Piñatares con una media volea, pero le dio tan mal que la pelota fue sobre el travesaño. Señores, habrá tiro de portería para Temetari. Más de 25 años juntos, la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Apracur, la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Sálvate con Apracur. Jornada 13 de las eliminatorias para el Mundial. El jueves 20 de marzo, Defensores del Chaco, Paraguay recibe a Chile. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Eliminatorias sudamericanas, fecha 14, el martes 25 de marzo, el equipo de Paraguay visitará a Colombia en Barranquilla a las 21 horas, horario local. Muy bien, saque de costado cerca del banderín para Guaraní. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Partido continúa 0-0. Tu vehículo genial es tu compañero de jornada. Tráelo a Erimar y maximizarlo con los mejores accesorios. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Fácil, la marca Paraguay tiene máquinas y herramientas diseñadas y pensadas para vos. Están creadas para superar las pruebas más exigentes. Fácil es lo más fácil. Sube Pérez, cabezazo de Fernando Fernández por encima del arco de China. Es tiro de portería para el conjunto de Temetari. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitador para que valoren Quitadores de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Sevillana, M751. Llámanos al sitio 296060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Otro de Guaraní con Pérez, ganándose el sector derecho, la proyección al centro, buscando la presencia de Fernando Fernández. El cabezazo sobre el travesaño sin dirección. Apela a esto Guaraní, a buscar los andariveles, por izquierda con Cantero, por derecha con Pérez, pero repito, esa conexión del medio para arriba, salvo los centros, le está costando bastante a Guaraní. Fuera de lindo los toques y compañía, pero esos toques sirven para el mediocampo, para la zona del medio. Después, cuando tenés que hacer la transición de medio ataque, ahí se terminan los toques. Allí se acaba la magia, porque Guaraní no produce. Después esos toquecitos intrascendentes en el mediocampo, ¿de qué sirven? Pues muere de toque Guaraní hasta aquí. El juego está 0-0. Y el verano más frío con los nuevos acondicionadores de Tokyo Experience. No rompe frutos del bosque, probalo ya. Yavira Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta tu cubo favorito. Yavira Caricia. La pelota de Malvacio para el conjunto de Temetari, levantando la cabeza, manda sobre el costado izquierdo. Allí tiene la pelota Alan Paredes, que tuvo dos situaciones clarísimas en esta primera etapa para Temetari. Malvacio de vuelta con el balón, va tocando en su terreno Temetari. En Electroban Fiebre Mundialista, comprando TVs de 32, 43 y 86 pulgadas, marca HD Play. Te regalamos pelotas, camisetas, Paraguay oficial y más. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. NTC por Emoy. Casi resbala Chena, levanta la pelota en terreno legendario, gana Cantero por arriba, Barrios en la presión alta, la marca de Piñatares, le regala a Espetale. Espetale con la pelota, se viene Rodrigo Rojas. Espetale con el esférico, buen pase, atención para Colmán, carga Temetari, Colmán para el primero, el disparo bloqueado por Piñatares, rebote para Esteche la cabecera del área, carga Temetari, avanza el equipo de Villasanti buscando un primero, perdió chance, perdió la posibilidad de Esteche, que nunca soltó la pelota. Falta, dice el árbitro, falta de Pérez, que se enoja contra el juez, contra Méndez. Cabecera del área, tiro libre, peligrosísimo para el equipo de Temetari. En Wizard, clases presenciales o virtuales para adultos y niños. Conoce más en wizardparaguay.com. Aprender inglés en Wizard es wow. Pero parece a sucursales en Asunción, San Bernardino, Acceso Sur, teléfono 021-227-37-8. Pero parece a 43 años construyendo contigo. 39 clavado, primera parte, 0-0 el juego, tiro libre para Temetari. Precio fijo con los imbatibles de stock, hamburguesas, 4 unidades de FG, 6.400 guaraníes, aceite girasol Bianca, 500 ml.
Vélez 6.900 guaraníes. Stock lo bueno para vos. Paraguay-Chile, la previa es de Monumental el jueves 20 de marzo. Desde las 15 horas hasta el final del partido, escucharnos en la 1080M. Monumental TV 18.3. Aire digital en todas nuestras plataformas digitales. Monumental AM 1080 juntos generando pasión. Marcos Riveros para la ejecución. Está con una zurda para pegar de Paredes. Luego de la acción marcamos el tiempo de juego. Cabecera Velara, 12 la barrera. La orden de Méndez. Atención, Arco de la tribuna sur. Quiere el primero. Tembetarí vuelve a dar la orden del árbitro. Va Riveros dentro del área. Líder Cáceres, Malvasio. El propio Espetale. Apunta Riveros, señores. Va Riveros, tira balón al arco. Saca Vargas. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 40 minutos. Primera etapa Petro Chaco, precio, calidad de litros acto indica corte. Están empatando Guaraní, Tembetarí 0-0. Y su seguro Chaco. Pérez y el contragolpe para Mendieta. Cierra, corta, Malvasio en el fondo. La pelota para Barrios sobre la zona derecha, jugando por el medio para Marcelito González. Otra vez para Barrios, se viene de contra Tembetarí, aunque ya se armó la defensa legendaria. Va a insistir sobre el sector derecho Marcelo González para Tembetarí. Descuentos reales en Farmacia Catedral, hasta 50% por call center. Hace tu pedido al 627-7000 en Farmacia Catedral. Amamos cuidarte. Ponele pecho a tu economía porque la pechuga rinde más a tus reuniones familiares. A tu buena alimentación elegí pechuga de Pechugón. Se viene Guaraní con Barrientos, coloca centro para Fernández. Dentro del área, define mal de cabeza. No se quiere complicar Malvasio, saca un costado lateral cerca del banderín para Guaraní. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. 41 de la primera parte del partido, 0-0. En Bancopp te damos el impulso que necesitas para construir tu hogar. Tasas desde el 7,9%. Bancopp crece desde la raíz. Cocido con leche La Pradera en su presentación. Sachet un litro fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Sube Mansur sobre la zona derecha. Mansur jugando para Barrientos. Barrientos para Piñatares. Otra vez para Nicolás Barrientos. De vuelta para Piñatares. Levanta la cabeza el volante del equipo legendario. Va subiendo López, defensor de Guaraní en campo rival. El balón le va quedando a Cantero. Cantero con Piñatares. Toca Guaraní en terreno de Tembetarí. Los lunes y miércoles son de ahorro en las estaciones en Adheridas. Energía para tu auto, ahorros directos para vos. Informate en @Shell Paraguay. Record Electric presenta cables Induscabos, la línea de conductores eléctricos de alta calidad. Induscabos representa y distribuye Record Electric Zaica. Vargas con la pelota, comienza Guaraní a meterse en terreno de Tembetarí en esta parte final del primer laxo. El balón le queda sobre costado izquierdo Vargas. Vargas con la pelota, toca para Mansur por el medio. Sobre línea central aparece Piñatares. Distribuye el volante uruguayo. El balón le queda sobre costado zurdo. Allí corre Cantero buscando el primero legendario. Cuando nuestra sala roja coincide, disfrutamos distintos. Chortibiscano en 100% chaqueño. Nuestras aves de selección. Chortibis, sponsor oficial del Albirroja. Camiones pickups, JMC robustas para cargas más. Rendí mejor y acompañar en tu crecimiento con el respaldo de Chacomero Automotores. JMC Paraguay. La pelota de Nicolás Barrientos. Juega por abajo para Diego Fernández. Va Fernández con Barrientos. Barrientos tiene la pelota. Levanta para Fernández. Atención, sale el arquero Chena. Atento y seguro. Chena se queda con la pelota, niño. Rápido de piernas en cuanto a la reacción Chena. Después de por lo menos 20 toques intrascendentes. Toquecito aquí, toquecito allá, toquecito aquí. En esta sí lograron filtrar allí en medio de los centrales para que busque la presencia de un compañero. Pero rápido, atento de piernas. Chena, el arquero de Tembetarí, hasta aquí muy pobre lo que está mostrando Guaraní en este primer tiempo. Mejor Tembetarí, que tuvo ese lapso inicial en los primeros 10 minutos y esa chance de Paredes, mano a mano con Sergio, fuera más clara a favor de la visita. El juego está 0-0. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Fecha 9 del torneo de apertura, domingo 16 de marzo, Cerro Porteño Meliano, Estadio Nueva Olla, 18:15 horas, arbitraje de Carlos Benítez, en el bar Marco Franco. Va a sacar desde el fondo Esteche para Tembetarí. Pensás en tu futuro, elegí la Universidad Privada María Serrana, infraestructura de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Infoserrana.tu.py. Paraguay Open 2025, Bábola, 16 al 23 de marzo. ATP Challenger Asunción Tour. Papas Adión y recuperar multivitamínicos, orgullosos de acompañar este evento. Barrios con la pelota, falta, dice el árbitro, falta en ataque de Marcelo González sobre Cantero, sentido en el piso. Se va recuperando el juvenil lateral izquierdo de Guaraní. Tiro libre para el legendario. Para todo tipo de riesgo, cotiza el mejor seguro para vos en banalseguro.com.py. Banal Seguro, sentí la verdadera confianza. Si estás pensando en cuidar tu futuro, empezá con el mínimo que corresponde a tu edad. Ingresás en sp.org.py. Presiona afiliaciones online. Caja Mutua. Va Barrientos, apunta el disparo al arco.
Corta Barrios en la marca. Fue líder Cáceres. Insiste Barrientos sobre el costado izquierdo de la pelota. Le queda a Alexis Cantero. Metió la diagonal. Cabecera del área. Juega para Barrientos. Va Guaraní. Barrientos con la pelota en mano. Mano con Barrios. Gana Barrientos. Suelta para Cantero. Saca desde el fondo líder Cáceres para Tembetarí. Venía a divertirte el Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación. Karaoke más. Estamos en el Shopping del Sol. Con la Vamos de Ecopetrol. Acumula kilómetros con cada carga y paga tus kilómetros acumulados. Con Supra aditiva 4+ y con Elite S10 3+. Copetrol, vamos. De a poco termina la primera etapa. Para ahora 0-0. Disfruta Lactolanda. Lactolanda es parte de tu vida. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere y la salud de cada día. Energy Gas llega hasta tu casa. Ni demás instalaciones gratuitas. Delivery 021 728 9228. Con asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. Tiempo cumplido 45 minutos. Primera etapa. Petro Chaco. Precio calidad de litros. Te indica Cor. Fecha 9 de la apertura. Guaraní Tembetarí 0-0. Eso seguro Chaco. Rebató lejos afuera Rodrigo Rojas. Va a sacar Servio. Se juega hasta los 46. Tiro de portería para Guaraní. Para este Alto Industrial, Fábrica Organización Centro Industrial de Billetero y 2. Comunicado al 413-7000. Paraguay Inmobiliaria S.A. La Plata Empeños con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero sin contactos locales. Ingresa a laplata.com.py. Empeña, seguro empeña en La Plata. Largo pelotazo para Fernando Fernández, que se tira al suelo, pide falta. El árbitro le indica que se levante, reclama el capitán de Guaraní, se ríe, gesticula. El balón le va quedando a China, saque de meta para el equipo de Tembetarí. En San Justo y otros perfiles, anglos, plancheras y más, acceso surca, su perpetuo socorro en Buy 20 0983 309 813. Búscanos en redes como San Justo y Arroz. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TPH, laminados y más. Síguenos en redes sociales, Crystal House, cristalizando sueños. Es la última de la primera etapa, sube Marcelo González sobre la banda derecha. El mano a mano con Cantero, aplica el freno para tocar allí con Barrios. La pelota le queda sobre la zona derecha Marcelo González. El árbitro mira su cronómetro. No hay tiempo. Final de la primera etapa. Final de la primera fracción, señores, en Itauguá. Prosecución de la fecha 9 de la apertura. De momento, Guaraní Tembetarí empatan 0-0. Relató Jorge Casal. Se van retirando los protagonistas a la zona de vestuarios. Reclama algo Colmán. Fernando Fernández lo propio con el árbitro. 0-0 por ahora en Itauguá, señores. Comentario intermedio de Jorge Liño Sosa en una presentación de... Quitador para que olor y un quitador estilasca nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Cibellana 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Arrancó mejor el partido Tembetarí con ese disparo allá a los 2 minutos de Colmán. La buena tapada de Servio. Alguna aproximación de Marcelito González en los primeros minutos. El propio Servio, otra vez el arquero de Guaraní, siendo destacado en su trabajo con una acción en ofensiva de el chiquitito Esteche, que busca hacer un poco la manija de Tembetarí del medio para arriba, el trabajo allí de Espetale el 9. Una buena conexión con Alan Paredes. Se soltó el lateral, se dio el pase Esteche. Zurdazo de Paredes pisando ya casi el área chica. Tapó, metió bien el cuerpo en el pecho, le da a Servio de rebote, casi vencido. Le termina quedando rebote nuevamente a Alan Paredes, el zurdazo y se lanza muy bien para meter el manotazo Salvador. Y eso que no estaba allí al 100% reincorporado el arquero Servio después de ese balonazo que le terminó pegando en el pecho, pero así todo ese gran reflejo, la reacción de Servio para taparle una chance clara al conjunto de Tembetarí, que sigue insistiendo con algún disparo de Espetale de media distancia, alguna aproximación más. Y lo de Guaraní, poquito, allá por los 22, 23 minutos de juego recién, alguna aproximación, una proyección de Cantero sobre el perfil izquierdo, bajó a medias allí Fernando Fernández, rebote para Barrientos, o después una proyección de Daniel Pérez sobre el sector derecho, una jugada en el juego aéreo, un centro donde termina peinando Mendieta a las manos de Chena, y después poquito, algo de media distancia donde probó también Piñatares, pero le cuesta al equipo de Guaraní, que sí tiene la pelota, que toca, que rota, que mueve, pero es insulso en el medio campo, no pesa. Toquecito aquí, toquecito allá, tratando de generar algo arriba. No hay conexión Mendieta Fernández.
que es cierto, Fernández lucha, pelea, pero con eso no alcanza. Y en donde generó cierta situación de riesgo, si se puede decir así, el arco de Chená, fue en base a los centros, cuando abrió un poco la cancha con Cantero, con el propio Pérez, y no más que eso, no esa conexión que sí se vio de Tembetarí, toques por abajo, Esteche, Colmán, el buen trabajo de Marcelo González en los primeros minutos, esa de Esteche y la buena conexión que decíamos recién con Alan Paredes, que terminó perdonando el lateral de Tembetarí, una de las situaciones más claras que se generaron dentro de la etapa, en un primer tiempo en donde el rendimiento de juego de ambos es aceptable, mejor Guaraní, mejor Tembetarí que Guaraní, mejor Tembetarí, el que está haciendo mejor las cosas es Tembetarí en esos primeros minutos, con un plantel más corto, en ese plan de aguantar, de esperar, decíamos a los 2 minutos, esa llegada, el disparo de Colmán, después lo que fue esa de Alan Paredes, y aproximaciones que fue generando a lo largo de la etapa el equipo de Tembetarí, siendo mejor por lo menos hasta esta parte. Sin duda, el aficionado espera algo más. Es momento por allí de una chipita, de algún vellú, de algún cocidito, algún pororó, allí de parte del fanático legendario y también de Tembetarí, que está aguardando el segundo tiempo, porque hasta aquí no llegan los goles, no llegan las emociones. Repito, de los dos el que estuvo más cerca, Tembetarí, el equipo rojo y verde, pero también tuvo lo suyo Guaraní, pero a cada 3 llegadas de Tembetarí, una respuesta de Guaraní, que para lo que tiene uno espera más, sin dudas, del equipo legendario y de lo que pueda ofrecer futbolísticamente el equipo de Francisco Arce de cara a la segunda parte. Es momento de pausa en Itagua, manda el 0, Guaraní y Tembetarí están igualando 0-0. Vamos a aprovechar nosotros para ir hasta Estudios Centrales, porque allí está Seba Portillo también para ir hablando un poco de la fecha que se viene, los partidos. Mañana en principio sale la lista de la selección, también atentos ya a lo que se vendrá para los siguientes compromisos. Pero antes vamos a repasar, Gianni Almaz habló este mediodía sobre la llegada de Richard Sánchez a Racing, todo lo que se fue dando en la previa también de la negociación. Un momento de escuchar a Gianni Almaz, la llegada de Richard Sánchez al conjunto argentino de Racing de Sánchez. Contanos cómo se dio todo esto, lo de Gustavo Costa, por ejemplo, en Racing, lo de Richard, presentación, América. ¿Qué deparan en el cambio al propio Richard? Contanos, Gianni, como representante de Richard, contanos. Bueno, mira, entonces fue un poquito largo, como dijo Richard, fue un poquito largo, 2 meses más o menos de esta novela, como lo llamó él, pero con un final feliz. Sí, se pudo usar esta excepción que tiene el elemento en Argentina, que justamente era hasta el 12 de marzo. Se había cerrado el libro de pases, pero tiene esa excepción hasta el 12 de marzo, donde si ellos pedían o vendían a algún jugador, pues se quedaban liberados para poder contratar a otro, que fue lo que pasó con Baltasar, que fue el Inter de Miami. Entonces ahí se generó ese cupo y se pudo cerrar esta operación sobre los 90, como se dice en el fútbol. Gustavo muy contento con la incorporación de Richard, ¿sí? Tenía muchas ganas de tenerlo. Richard también, por su parte, muy motivado y con ganas de seguir sumando títulos, ¿verdad? O sea, hoy lleva 9 títulos, 3 con Olimpia y 6 con América. Y hablando más de él, de lo que te dijo Gustavo, contanos. Bueno, como te dije, ¿verdad? El profe hizo muchas fuerzas, tuvo muchas ganas de un principio de contar con Richard, ¿verdad? Respecto a la América, donde fue muy emotiva la despedida, se pudo ver en las redes el cariño que le tienen a Richard. Realmente salió como un grande, salió por la puerta grande en 5 años y pico, más de 6 títulos. Entonces, como te digo, va dejando esa huella de campeón en cada lugar donde está. Y a cada 4 años de contrato en Racing, no creo que sea la excepción, donde viene muy motivado a este fútbol tan competitivo, como bien decís, a seguir sumando títulos. ¿Y la selección qué te dice, Richard? Bueno, las ganas siempre de cualquier jugador de jugar en la selección, obviamente están ahí, ¿no? Él sabe que de un tiempo acá no fue convocado, pero también está con esa misma fuerza de siempre, con esa ilusión. Acá en Racing, digamos, estamos más cerca, estamos en una lupa más grande y más interesante para lo que es la selección. Entonces yo creo que va a ser también una plataforma importante para que él pueda volver a la selección que como todo jugador tanto quiere.
Yani, te quería consultar nomás como para hacer una cronología, porque yo recuerdo fines de diciembre había hablado Richard Sánchez ya expresando su deseo de cambiar de aire, y te pregunto, ya en ese momento aparece Racing, no se cerraron los números, después cuando aparece esta excepción reglamentaria que explicaste, finalmente se acuerda, o en el medio fueron descartando otras ofertas y cuando aparece Racing sobre el final era algo que no podían rechazar? ¿Cómo fue, Yani? Esto inicia más o menos la segunda semana de enero, ¿verdad? Como bien decís, han habido otras ofertas que fueron analizadas y evaluadas, sí, pero lo de Racing en particular arranca más o menos la segunda semana de enero. Llevó 2 meses, ya estaba en negociaciones, de ponerse de acuerdo en esto y en lo otro, se cierra el libro de pases, sí, pero quedó esta excepción al reglamento, que bueno, con la salida de Baltasar se pudo justamente utilizar esa excepción y cerrar el día antes de que cierre, valga la redundancia, esta posible excepción, la contratación de Richard a Racing. Pero la diferencia era entre Racing y América. De parte de ustedes estaba todo como para darse, porque al final se habla de un monto de $3,5 millones, lo que cerró finalmente. O sea, ahí radicaba el tema por el cual no acordaban, ¿verdad? No, eran algunos puntos de las dos partes, ¿verdad? En nada muy, digamos, que fuera a cerrar, a caer la operación, pero sí habría que ponerse de acuerdo en pequeños detalles, tanto como con el jugador, y como te digo, se fue dilatando un poquito, ida y venida, pero acá lo importante y lo que cabe resaltar es que todas las partes quedaron contentas, y bueno, Richard ya es jugador de Racing. Y vamos a ver cómo lo vamos a tener a Richard en la mira por todo lo de Racing, por el fútbol argentino, incluyéndolo al propio Gustavo Costa, y la expectativa que va a crear para todos nosotros lo de Richard, Dani. Totalmente, Arturo, totalmente. Gustavo es prácticamente un paraguayo más. Como te digo, desde un principio hizo muchísima fuerza para que Richard pueda estar acá. Y bueno, la expectativa siempre está en todos ellos, y ahora Richard mucho más porque vos sabés lo que nosotros los paraguayos consumimos fútbol argentino, ¿no? Dani, así nos ponemos también al tanto en el momento de Richard para Racing, que estamos siguiendo todo, y por la propia cabeza en la dirección técnica del querido Gustavo Costa. Muchísimas gracias, Gianni, por este tiempo, y éxito a Richard. Muchas gracias, Arturo, serán dados y cuando gusten. Gracias, Gianni Delmas. Fútbol a lo grande, Monumental, 1080 AM. Allí las palabras de Gianni Delmas, el representante de Richard Sánchez. Ahora sí, es momento de ir repasando un poquito la fecha, lo que se vendrá mañana, el domingo, también el lunes, cuando ya de a poquito estamos viendo los protagonistas de cara al segundo tiempo para el juego entre Guaraní y Temperley. Te escuchamos, Sebastián, lo que tendremos el fin de semana dentro del complemento de la fecha. Adelante, Estudios Centrales. Fecha número 9 del torneo Apertura. Mañana, sábado 15 de marzo, Libertad Olimpia en el Estadio La Huerta. Horario del partido, 19:30 horas, con el arbitraje de Juan Benítez. En el bar estará Derlis López. El domingo 16 de marzo tendremos 2 partidos. A primera hora, Cerro Porteño y Ameliano se estarán enfrentando en el Estadio de la Nueva Olla a las 18:15 horas, con el arbitraje de Carlos Benítez. En el bar estará Marco Franco. En el segundo partido de la jornada del domingo 16 de marzo, Recoleta y Sportivo Luqueño se estarán enfrentando en el Estadio Luis Salinas de Itauguá a las 20:30 horas, con el arbitraje de David Ojeda. En el bar estará Carlos Figueredo. Y se va a estar cerrando la fecha número 9 de este torneo Apertura el lunes 17 de marzo, con el partido que van a estar disputando Nacional y Sportivo Trinidense en el Estadio Arsenio Erico, a partir de las 20:30 horas, con el arbitraje de Derlis López. En el bar estará Juan López. Seguimos repasando lo que tiene que ver con el bolillero de la Copa Libertadores, el sorteo que está previsto para este lunes 17 de marzo a las 20 horas en la sede de la Conmebol. Ya están los bolilleros. En el bolillero 1 se encuentran los equipos de River Plate de Argentina, Palmeiras de Brasil, Flamengo de Brasil, Peñarol de Uruguay, Nacional de Uruguay, Sao Paulo de Brasil, Racing de Argentina. En el bolillero 2 se encuentran los equipos de Olimpia de Paraguay,
en la Liga Deportiva Universitaria de Quito, de Ecuador, Internacional de Brasil, Libertad de Paraguay, Independiente del Valle de Ecuador, Colo-Colo de Chile, Estudiantes de La Plata, Argentina y Bolívar de Bolivia. En el bolillero 3 se encuentran los equipos del Atlético Nacional de Colombia, Vélez Sarsfield de Argentina, Fortaleza de Brasil, Sporting Cristal de Perú, Universitario de Perú, Talleres de Argentina, Deportivo Táchira de Venezuela y el equipo de la Universidad de Chile, justamente del mismo país mencionado lo último. En el bolillero 4 se encuentran los equipos de Carabobo de Venezuela, Atlético Bucaramanga de Colombia, Central Córdoba de Argentina, San Antonio de Bolivia, Alianza Lima de Perú. También está el equipo de Bahía de Brasil, Cerro Porteño de Paraguay y Barcelona de Ecuador. Recordando entonces de que en el bolillero de la Copa Libertadores están los 3 equipos de Paraguay, que son Olimpia, Libertad y Cerro Porteño. Vamos con los bolilleros de lo que tiene que ver la Copa Sudamericana. En el bolillero 1 se encuentra Atlético Mineiro de Brasil, Fluminense de Brasil, Gremio de Brasil, Independiente de Argentina, Cruzeiro de Argentina, Lanús de Argentina, Defensa y Justicia de Argentina y el equipo colombiano de América de Cali. Adelante, Jorge. Correcto, vamos a guardar allí ya la presencia de los equipos, que de a poquito están regresando al campo de juego. Los protagonistas tanto de Guaraní como también del propio Tembetaré. Sergio habla con Méndez, el árbitro del partido. Veremos si hay o no variantes de cara a este segundo tiempo. Nuestro jefe técnico Pablito también, que está por allí. Saluda a Joelito, que está reportando también sintonía, para ir acomodando un poquito el monitor, porque se nos fue un poquito para un sector también, para poner allí el monitor correspondiente de cara a lo que va a ser este segundo tiempo. Vuelve Tembetaré, vuelve Guaraní, vuelve Darío y nosotros seguimos en segundos. Cristal House, exportación a colocación de vidrio templado, TVH, laminados y más. Seguimos en redes sociales. Cristal House, cristalizando sueños. Para tus instalaciones eléctricas seguras y confiables, elegí Cables Cordero con respaldo de garantía Electropar S.A. 40 años generando soluciones con energía. Domingo 30 de marzo, asamblea ordinaria de Comecipar, Centro de Convenciones del Mariscal. Más información al 021-248-8000. Comecipar, tu mejor opción. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES. Bioquímica, contabilidad, derecho de otras carreras. Llámanos al 235-8000. Unisal. Tembetaré realiza un cambio, una variante. Vamos a confirmar, pero hay una modificación, si no me equivoco, o una entrada tardía. No, entrada tardía en Marcos Riveros. Es Marcos Riveros. Pensé que era un jugador nuevo, no. Marcos Riveros tuvo una demora, pero ya está regresando. Esto está por comenzar en su segunda parte. Señores, vendrá la orden del juez. Lo hace ahora Méndez. Mueve Tembetaré y comenzó el segundo tiempo. Continúa relatando Jorge Casal. Muy bien, la pelota le va quedando sobre la zona derecha Barrios. Lateral que favorece rápidamente Barrios. Lo hace en campo enemigo para Tembetaré. Levante para Spetale. Dentro del área busca Esteche. La marca en el fondo de Nicolás Barrientos. Jugando sobre la zona derecha. Intenta la salida rápida. Pérez para Guaraní. Va a Mendieta. Corta arrojándose al suelo. Rojas. Pelota para Guaraní. Celebramos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con Rico Choripán, con los chorizos para el tiro, piso, probaste, te gusta. En Concasa empieza tu historia con pasoporte y duradera. Cada ladrillo te cobramos cemento de la mejor calidad. Concasa, construyendo historia. Algo parece que pasó con el intercomunicador de José Méndez. Va a tratar de solucionarlo. Hay pausa, fútbol paralizado en Itagua. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Ingresa a www.aposta.le. Apostar a ganar lo cambia todo. El celo de hombres es feo. Saludo también para el gerente técnico Damián Recalde. Así que nuestro jefe, hoy Pablito con nosotros, también está el gerente. Está, ¿qué les pasa al ingeniero Damián? Tranquilo, nomás el ingeniero Damián, que parece que está celosito. El partido 0-0. Con Kento tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de repente. Escribinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kento en Chaco. Más respaldo total. En Bristol, Black Friday todo marzo, hasta 50% de descuento en celulares, TVs, heladeras, motos y mucho más. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bueno, paralizado el fútbol. Hay problemas con el intercomunicador de José Méndez. Están tratando de solucionar, señores. Cortado el fútbol en Itagua, donde empatan Guaraní, Tembetaré 0-0. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol para que hablo
Valora en quitadores de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Subellana 1751, llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Continúa el fútbol, Riveros levanta la pelota dentro del área de Guaraní, va Espetale, saca por arriba López, insiste Espetale dentro del área para Marcelo González, de espaldas al arco, la pelota para Stitzel, termina regalando a Mansur, que quiere el contragolpe, deja con Mendieta la salida legendaria. Y el verano más frío con los nuevos acondicionadores de Great Experience, los romporten productos del bosque, probalo ya, Yavirá Caricia con el nuevo Caricia 2 litros, disfruta de tu cubo favorito, Yavirá Caricia. Falta sobre Mansur, tiro libre en su terreno, la falta fue sobre Mendieta de Riveros, tiro libre, lo va a hacer Mansur en su terreno para Guaraní. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos, importa, distribuye en Paraguay, Productos de los Andes, Instagram, Productos de los Andes, PY. Nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio, lo más importante, tu hogar y familia. Rumbo CCA de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Malvasio y el pelotazo largo, recoge en el fondo López para el conjunto de Guaraní, jugando para Cantiro. Cantiro pone la pelota para Fernández, buena acción personal de Mendieta, se viene Guaraní, va Mendieta, cabecera del área, quiso dejar atrás la marca de Marcos Riveros, colabora en el fondo, líder Cáceres recupera para Temetarí, se viene con todo sobre la zona derecha Rodrigo Rojas, va Rojas, va para el equipo de Temetarí, levanta para Malvasio dentro del área, es Espetale el que quiere, va Espetale, no tiene ángulo, saca desde el fondo como puede Vargas para Guaraní. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay, inscripciones abiertas, escribió llama al 021-729-4600. Estudian a Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Repuesto con descuento para Hyundai o Isuzu por tiempo limitado. En repuestos Automotor de Casa Central, Artigas, Encarnación y Ciudad del Este. Info 021-729-7878. 4 de juego, etapa complementaria, el partido sigue 0-0. En el Ahorrazo compra más y paga menos, productos de calidad al por mayor y ofertas. El Ahorrazo supermayorista, ahorra de verdad. Mega descuentos de Punto Farma hasta 60% en productos seleccionados. Válido para los 690 puntos y la web. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Otro que reporta sintonía, el profe Araña Denis. Saludos para él, que será mañana va a venir con todo, con Santa Isabel. Así que saludos para él. Éxitos en esta campaña con el 12 de octubre, que está buscando el ascenso. Me decía que se está preparando con todo. A ver si no tiene amistoso mañana. Con todo. Sí, en plena sintonía. Saludos al profe Araña Denis. Va a sacar Esteche para Temetarí. Batería Barta con más fuerza, arranque y tecnología PowerPrint para mayor duración. Elegí Barta. Cerámica y Tegua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 098-104-216. Ingresa a ceramiquetegua.com.py. Picando Cantiro sobre el costado izquierdo del ataque legendario, dejando por el medio para Mendieta. Devolución con Cantiro. Se mete dentro del área. Cantiro saca Barrios. La pelota pega en Cantiro para tiro de portería para Temetarí. Fílmate haciendo un fondo blanco con una lata de Kaiser Ultra Cero y subilo a tu historia, etiqueta @Kaiser_PY. Puedes ganar un pack Kaiser Ultra Cero, tu rubia del verano. En Vileta contamos con zona residencial con salidas rotas importantes, no está el exceso sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Otro que está atento, Juancito Silva en la República. Sí, para nuestro compañero, para toda la familia allí en la República, en sintonía ya hasta ahora ya destapando la rubia. Imagínate con esta temperatura, viernes, Gustavito, ¿eh? Saludos para Juancito Silva en plena sintonía, claro, totalmente. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto. Indica y su seguro Chaco. Saca Servio para el equipo legendario. En UTI, carreras presenciales a distancia, plataformas digitales y avanzadas y mucho más. Llámanos o escribinos al 021-590-353. En UTI, el futuro lo decidís vos. Mil empeños, ventar los coches de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, profesor Cabral Concepción, Mil empeños. En casi 6 de la etapa complementaria. Sí. Y enviamos un saludo, se están reportando todos. Chubi Sánchez, saludo para el fanático legendario, saludo para Chubi, también reporte de sintonía del otro lado. Y otro que es fanático también, el amigo Seba. Saludo para él. Está reportando. Y también para ustedes, Jorge Cáceres, usted es fanático de Boca, dice, ¿cierto o no? No. Saludo al amigo Seba, que también está reportando sintonía. Es salida para Guaraní. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000. Ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bema Flores, con usted los 365 días del año, las 24 horas. General 1640, teléfono 496-553. Signos en Instagram como Bema Flores. Decía misma temática que la primera etapa. Temetarí con la pelota, Guaraní hasta aquí sin mucho dentro del campo de juego del equipo de Arce. Poquísimo de fútbol del conjunto legendario, niño. Y habilitamos el saludo. Es bueno saber que un viernes del otro lado envió la fotito, está manejando allí el amigo Abraham Guerrero. AB7, saludo para Abraham Guerrero, sí, fiel cliente también de la tienda de casacas. Sí, señor, fiel oyente
de las transmisiones. Saludo para él. El juego 0-0, Darío. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitador para que olor un Quitador es de Laja, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago unido Subellana 751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Intenta mejorar el equipo de Arce que sube sobre la zona derecha ahora con Mansur. Mansur para el equipo legendario, campo rival, 3/4 de terreno, aplica el freno. Se defiende Tembetarita intentando salir de contra. La pelota de Piñatares, Piñatares deja para Mansur. Otra vez con el volante uruguayo, Piñatares que tiene el control del balón con la zurda. El balón para Mansur, levanta la pelota dentro del área, golpea de cabeza, saca Barrios para Tembetarita. Y el verano más frío con los nuevos acondicionadores de Tokyo Experience. No rompas sin productos del bosque, probalo ya. Yavirá Caricia con la nueva Caricia 2 litros. Disfruta tu jugo favorito, Yavirá Caricia. Barrios va para Espetale, carga Tembetarita, Espetale se asocia con Marcelo González. La pelota de Rodrigo Rojas, deja el balón por el medio con Colmán. Campo rival, Colmán dejando para Esteche. Apunta Esteche, se aproxima al área, le va a pegar Colmán, nos anima, insiste Colmán, levanta de cuchara para Espetale. López de cabeza defiende desde el fondo para Guaraní. Una gran marca ahora tiene un gran respaldo. San Gion volvió con la confianza y solidez de Automotor, respaldo garantizado. Descubrir a nuestros showrooms. Olvídate los metales oxidados, aplica convertidor y déjalos como nuevo. Impermeabilizar, reparar y protege. Tu casa con Zika queda bien. Diego Fernández y el contragolpe legendario. Va Fernández, 3/4 de terreno sobre la banda derecha, jugando por abajo para la presencia de Pérez, coloca centro, impacta en Barrios, despeja de cabeza desde el fondo Malvacio para Tembetarí. El balón le queda a Esteche, pero está muy solo. Va el mano a mano, falta, me parece que hubo falta y se lesionó. ¿Qué pasó con Paquito Esteche? Recibió una entrada dura en el tobillo, por eso rengueó en esta Esteche. Habrá que ver si lo deja fuera o no del partido. Ya soy bastante exagerado porque se escapaba allí Esteche y le termina pisando, sin querer de atrás, le termina pisando Mansur a la altura más o menos del tobillo izquierdo al chiquito Esteche. Tiro libre para Temetarí. En Joseph Barber, servicio de corte y barbería primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Lunes a sábados de 5:20 horas y domingos de 5:13 horas. Sargento Silva entre Defensores del Chaco y Julián Miranda Cueto. Comercial Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. 9 tenemos de la etapa complementaria. El partido continúa 0-0. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Fecha 10 del torneo Apertura Argentino, sigue cayendo en condición local Argentinos Juniors. Los compatriotas Juan Cardoso y Ariel Gamarra siguen en el banco de expectativas. La pelota le va quedando a Marcos Riveros. Riveros juega por abajo, sube bien sobre el sector izquierdo. Atención que va Paredes, carga Temetarí, Paredes con Rodrigo Rojas. Con Marcos Riveros ya se armó, ya se formó la defensa legendaria. De todas maneras va a insistir Riveros en ataque para Temetarí. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera Concepción. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Segunda etapa Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto. Indica Cor. Guaraní, Temetarí 0-0. Eso seguro Chaco. Por la mañana en Pedro Juan Caballero, General Caballero le ganó 1-0 a los de Mayo. Apracur, la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Sálvate con Apracur. En Electroban, fiebre mundialista, comprando TVs de 32, 43 y 86 pulgadas. Marca HD Play y te regalamos pelotas, camisetas, Paraguay oficial y más. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Estamos con información. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Se va Marcelito González, ingresa Derlis Martínez, camiseta 32. Uno que conoce mucho el campo, alguna vez con pasado en el 12 de octubre. Derlis Martínez, hoy en Tembetaré, ingresó y se fue allí Marcelito González. Saca Servio para Guaraní. En Erimar, enganches, antivuelcos, alarmas y mucho más. Marcas como Kiko, Santegui y otros. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Fácil, la marca paraguaya de máquinas y herramientas diseñadas y pensadas para vos. Están creadas para superar las pruebas más exigentes. Fácil, hacerlo más fácil. Rodrigo Rojas con la pelota jugando sobre la zona derecha para Víctor Barrios. Barrios tocando por abajo para atrás con Líder Cáceres. Pone el balón en mitad de terreno sobre línea central con Marcos Riveros. Apertura para Barrios sobre la zona derecha. Va subiendo Rodrigo Rojas, no alcanza. Saque de meta para el equipo de Guaraní. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonarios en ETS por Emoy. En la Americana buscamos hacer todo distinto. Escribite al asterisco 8263 o escribinos al 098444437. Unite a la generación Pro Made in Americana. Reporte de sintonía desde la zona de San Lorenzo. Blas Antonio Serafini. Saludos para Blas Antonio. La zona San Lorenzo Ñemby. San Lorenzo Ñemby ya. Sí.
Va subiendo Pérez, carga Guaraní, que quiere el primero. Materiales para la construcción, Ferropar es la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Marque. Ferropar sea 43 años construyendo contigo. Precio fijo con los imbatibles de stock. Hamburguesa, 4 unidades FG, 6.400 guaraníes. Aceite girasol Bianca, 500 ml, 6.900 guaraníes. Stock lo bueno para vos. No salen las cosas hasta aquí en Guaraní. Mira, observa Francisco Arce. Charla ahora con su asistente Blas Cristaldo allí en el banco legendario. Estilo de portería para Temetaré. Paraguay-Chile, la previa es de Monumental el jueves 20 de marzo desde las 15 horas hasta el final del partido. Escuchanos en la 1080 AM. Monumental TV 18.3, aire digital y en todas nuestras plataformas digitales. Monumental AM 1080 juntos generando pasión. Sacando la pelota desde el fondo. El futbolista Paredes del equipo de Temetaré. Paredes levanta el balón en mitad de terreno con Esteche. La marca de Pérez arroja al suelo. Resbala Pérez. Va recapturando ahora Barrientos para el conjunto legendario en su campo sobre la zona derecha para Fernández. Fernández se equivoca, pierde ante Espetale. Espetale deja para Esteche. Esteche pisa como un salonista al balón, juega por Baco y se viene Temetaré. Descuentos reales en Farmacias Catedral hasta 50% por call center. Hace tu pedido al 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Ponele pecho a tu economía porque las pechugas rinden más. A tus reuniones familiares, a tu buena alimentación, elegí pechuga de Pechugón. Falta de Esteche sobre Mansur, queda golpeado el volante legendario, tiro libre, pelota en su terreno para Guaraní. El partido 0-0. Pide tu préstamo Pymes en Banco y hace despegar tu emprendimiento hasta 500 millones para que tu crecimiento no tenga límites. Banco crece desde la raíz. Cocido con leche La Pradera en su presentación, sachet de 1 litro fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera lo mejor en lácteos. La pelota le va quedando a Cantero. Cantero pierde en su afán de jugar con Piñatares. Se viene Marcos Rivera con Rodrigo Rojas. Suelta Rodrigo Rojas para Colmán. Colmán otra vez con Rodrigo Rojas. Apertura sobre la zona derecha. Allí corre metiéndose el recién ingresado Martínez en su primer contacto con la pelota. Martínez para Rodrigo Rojas, pelota al área, saca Diego Fernández del fondo para Guaraní. Los lunes y miércoles son de ahorro en las estaciones en adheridas, energía para tu auto, ahorros directos para vos. Informate en @Shell Paraguay. Record Electric presenta cables Induscabos, la línea de conductores eléctricos de alta calidad. Induscabos representa y distribuye Record Electric Saica. Balón sobre la punta derecha, le queda a Barrios, encara y escapa de la marca de Fernando Fernández. El esfrico viene arriba con Espetale, de espaldas al arco, lo presiona a López. No hay falta, quedó sentido en el piso. López se va recuperando, viendo que el árbitro no cobró falta. Le queda Martínez para Espetale, encaró, atención, pierde la pelota. Va a insistir Temetaré, niño. Y estas cosas se tienen que acostumbrar nuestros futbolistas. Guaraní está clasificado a la Sudamericana. Simula un supuesto contacto, gira nada más el jugador de Temetaré y se tira López. Carga Temetaré el testazo. Intentó Esteche, más lejos afuera. Saque de meta que corresponde a Guaraní. Cuando nuestra sala Albirroca coincide, disfrutamos distintos short carne 100% chaqueña. Nuestras aves de selección, short sponsor oficial del Albirroca. Camiones eficaz JMC, robustas para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento. Con el respaldo de Chacomer Automotores Redes, JMC Paraguay. Y viene el árbitro Méndez, que se percató que no pasó nada. Exageró Mario López y era un siga. Es más, fue siga y casi se vino el gol de Temetaré con una buena jugada nuevamente de Colmán sobre el sector derecho y la presencia de Espetale, que terminó peinando en medio de los centrales de Guaraní. Otra buena aproximación, pero esta vez ya en el segundo tiempo a favor de Temetaré. Salida que favorece, que corresponde al equipo de Guaraní. Pensás en tu futuro, elegí la Universidad Privada María Serrana, carreras reconocidas por el MEA, habilitadas por el CONES, acreditadas por la ANEA, es infoserrano.2.py. Paraguay Open 2025, Bábola, 16 al 23 de marzo. ATP Challenger Asunción Tour. Papasa de un recuperar multivitamínicos, orgullosos de acompañar este evento. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos. Segunda etapa Petro Chaco. Precio que le da litros al Tundilquia Cor. Que están empatando Guaraní, Temetaré 0-0. Eso seguro Chaco. Fecha 9 de la apertura mañana. Libertad de líder, recibe la escolta Olimpia en la Huerta, 19:30 partido. Ahorra con tarjeta de crédito de la Caja Mutual, 35% martes y sábados en Farmacias Energy, 30% en Punto Farma, miércoles y sábados y más. Solicita tu tarjeta de crédito de la Caja Mutual. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol. Puedes jugar en nuestro casino online, más de 1000 slots. Estamos en slotdelsolonline.com. Tiro libre que favorece a Guaraní. La falta que el árbitro finalmente le concede a Guaraní. Atención que va por arriba, le va a pegar Mendieta buscando el primero Guaraní. La Vamos de Ecopetrol es la única que te ofrece pagar con 2 kilómetros. Descarga la Vamos de Ecopetrol y aplicarle Ecopetrol. Vamos. Disfrutar Lactoland, disfrutar los yogures más ricos. Lactoland, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Atención con este tiro libre, 12 la barrera, le pega Mansur. Está Fernández para entrarle también. Diego Fernández con la zurda, Mansur con la pierna derecha. La orden del juez, 3/4 de terreno, balón arriba para López. Saca de cabeza Barrios, insiste Diego Fernández. Bajó para Barrientos.
levanta Barrientos, atención, busca Fernando Fernández, atento Chena, seguro el arquero de Tembetarí, se queda con la pelota. Energy Gas llega hasta tu casa, ni demás, las instalaciones gratuitas, delivery 021-728-9228, el asterisco 457, tu solución rápida y confiable en Energy Gas, para instalar tu industria, fábrica, organización, centro industrial de Billetón 2, comunicate al 413-7000 a Paraguay Inmobiliarias. Marcos Riveros y la salida para Tembetarí. Necesitas plata, te prestamos mucho más por tus artículos de valor visitándose en laplata.com.py. La Plata es justo lo que necesitas. En San Justo y Arroz, perfiles, ángulos, plancholas y más. Acceso Surcas y Profeto Socorro Ñembú. Redes San Justo y Arroz. La pelota le va quedando a Barrio sobre la zona derecha para el conjunto de Tembetarí. El juego continúa 0-0 allí en Itagua. Continuidad de la fecha número 9 del torneo Apertura, que arrancó con la victoria de General Caballero en Pedro Juan ante el 2 de mayo, 1-0. Barrio sube sobre la zona derecha, Barrio jugando por abajo, pierde la pelota Colmán, ya recaptura Diego Fernández y se viene Guaraní. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Ya está la programación oficial de la fecha número 10. Se estará jugando del viernes 21 al lunes 24 de marzo. La salida de Chena para el equipo de Tembetarí. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol para que valorar en Quitadol Estelaje a nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Civillana 1751, llámanos al sitio 296060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. Corre, pica, Esteche sobre el sector izquierdo. Atención, Colmán. Buen pase. No logra colocar el centro. Intentó Esteche para el equipo de Tembetarí, que se fue frenando en esta parte del juego. Tiro libre. Falta sobre Mansur de parte de Rodrigo Rojas. Tiro libre en su campo para Guaraní. Y el verano más frío con los nuevos acondicionadores de Aire Tokyo Experience. No romporte un fruto del bosque, probalo ya. Ya mira Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta tu cubo favorito. Ya mira Caricia. El domingo la nueva olla 18-15. Cerro Meliano, Virgen Carlos Paul Benítez en el bar. Marco Franco. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TVH, laminados y más. Síguenos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Para tus instalaciones eléctricas seguras y confiables, elegí Cables Cordero con respaldo de garantía Electropar S.A. 40 años generando soluciones con energía. Buscando la clave Guaraní para tratar de herir el fondo de Tembetarí. Hasta aquí encuentro, y Niño. de momento está lejos de esa clave porque no tiene casi situaciones de cara al arco del portero Chena. Sigue siendo de los dos que está mejor la visita. El equipo de Tembetarí está aquí poquito a poquito lo que está ofreciendo futbolísticamente Guaraní. Falta sobre el líder Cáceres en su terreno. Tiro libre para Tembetarí. Crédito con tasa preferencial del 11,9% de estos 96 meses de plazo para adquirir equipamiento e implementos profesionales. Comecipar, tu mejor opción. Unisal, Central España 330 San Lorenzo. Y filiales en Hambre, Capeteito, Guacoronel, Oviedo, Villareca, Caguasucio del Este, Carapeguá y Pilar. Unisal. Prepara dos cambios el equipo de Tembetarí. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con rico choripán, con los chorizos parrilleros piso, probaste, te gusta. En Concasa empezó tu historia con base partitura tera. Cada ladrillo te cobra más cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historia. Estamos con la información. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. William Candia ingresa por Rodrigo Rojas. Es la segunda variante del lado de Tembetarí. Hay una tercera variante allí. Vamos a ver quién se termina por retirar. Entonces, camiseta 20 para Candia. La salida de Rodrigo Rojas. Y una modificación más del lado de Tembetarí. Vamos a confirmar quién se termina por retirar. Una tercera variante que ya en segundos vamos a confirmar en la estructura de Tembetarí. Tiro libre para Tembetarí. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto indica Jorge. Siguen empatando Guaraní, Tembetarí 0-0. Eso seguro Chaco. Chena termina dejando su arco para evitar el contragolpe de Guaraní. No alcanza la pelota Fernando Fernández y Niño. Rodrigo López, camiseta 16. Vamos a confirmar quién se fue. Rodrigo López, camiseta 16. Ingresó en el equipo de Tembetarí. Veremos quién se retiró. Ingresaron con esto entonces William Candia y Rodrigo López en la formación de Tembetarí. Saque de costado para Tembetarí en su terreno. Los fertilizantes solares ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solar y Fertilizer Paraguay. Ingresa a www.posta.le. Aposta a ganarlo, cambia todo. La pelota le va quedando a Chena. Desplaza unos pasos para quedarse con el efecto de manera segura. El experimentado arquero de Tembetarí ante la presión de Fernando Fernández. El juego sigue 0-0 en Itagua. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de repente. Escribinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton Chaco. Más respaldo total en Bristol, Black Friday todo marzo. Hasta 50% de descuento en celulares, TVs, heladeras, motos y mucho más. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Carga el equipo de Tembetarí, se equivoca recién ingresado Rodrigo López.
La pelota mitad de terreno para Marcos Riveros, lanza para Candia. Sube Candia, golpea con el picho el mano a mano que le propone a Pérez. Se mete Candia, coloca centro, impacta en Pérez. Recoge el rebote Marcos Riveros, pide falta, el árbitro deja seguir. Ahora sí. Pita la falta, reclaman los futbolistas legendarios, tiro libre, como se enoja Mendieta, tiro libre para Temetari. Desde Los Viños de Lomas Mendoza, Copa Son Brindis por la Amistad, representa y distribuye Frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. Aún no sos asegurado, ingresa a rumbo.com.py. Rumbo CC de Seguros, 64 años protegiendo tu futuro siempre. El domingo en Itagua, 20:30, Recoleta, Luqueño, dirige David Ojeda en el bar Carlos Figueredo. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay, inscripciones abiertas, se escribe en la 021-729-4600. Estudia en la Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Lleva tus repuestos con descuentos ahora. Exclusivo para Hyundai y Isuzu en repuestos Automotor. Casa Central La Encarnación y Ciudad del Este. Una especie de llovizna allí en la zona de Itagua, sigue también en parte de Gran Asunción. Nubes en algunos sectores de Garúa y allí en la zona de Itagua. A ver si esto también ayuda. Pero dentro de la sequía de goles, deben dar también un poquito de emociones. Pero desde la abundancia de esas gotas que están cayendo, que por allí puede ser, no te digo lluvia de goles, pero por lo menos un golcito en la noche de Itagua. Saca Mendieta, pelota arriba tras el tiro libre de Candia, no pasó nada. Va recuperando la pelota. Malvacio para el equipo de Temetari. Compra el mayoría, hace que tu dinero rinde más en el arroz supermayorista Mercado San Lorenzo, Capital Ruta 1 y ahora también Capital Ruta 2, kilómetro 21,5. Mega descuentos de Punto Farma hasta 60% en productos seleccionados. Válido para los 690 puntos y la web. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Guaraní tiene la pelota con Pérez en mitad de terreno, patio adversario. Piñatares con el esférico, perdió Mendieta. Se viene Esteche, contragolpea. Gol de López, gol de López, gol de López. ¡Vino! ¡Qué mal definió! Increíble. Increíble López, situación clarísima de gol. Es fácil narrar desde acá, pero no era más fácil definir con la diestra. Le pegó con la zurda, horrible López. Mano a mano allí con Servio. Mala definición. Sigue desperdiciando Temetari, lo va a explicar el Niño Sosa. La idea era buena, no le terminó saliendo a López, que acaba de ingresar. Picó detrás, salí de los puntas y ante la salida de Servio buscó allí de cucharita por elevación. Era buena la intención porque ya estaba totalmente vencido Servio, pero se le fue abriendo esa pelota a López, que creería que es muy zurdo. Era más para pegarle con pierna derecha, ¿cierto? Fácil desde la zona de cabina donde estamos la definición, pero bien a la hora de picar. La intención allí de ante la salida de Servio elevar ese balón, pero no en esta Temetari, y a ver qué puede hacer ofensivamente Guaraní en esta. Sonó la alarma de Guaraní en el fondo. Se viene Fernández, definió mal, tiro de portería para Temetari. Baterías Barta, Barta con más fuerza, arranque y tecnología Power Frame para mayor duración. Elegí Barta. Cerámica y Tehuazo, que para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 098-204-216. Ingresa a cerámicaitehua.com.py. Señores, prepara variantes el equipo de Guaraní. Fílmate haciendo un fondo blanco con una lata de Kaiser Ultra Cero y subirlo a tu historia. Etiqueta @Kaiser_PY. Puedes ganar un pack Kaiser Ultra Cero, tu rubia del verano. En Milita contamos con zona residencial con salida rotación importante, no está el acceso sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es inversión más segura en la vida. Estamos con información. Informo personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Ya en instantes, porque lo vi a Luis Martínez y a Richard Torales, por ejemplo. 4 cambios. Uno de los que se fue en principio es Fernández. Diego Fernández, ingresó Rolón con el 34. Rolón por Fernández es una de las variantes. Piñatares es el otro que se fue. 4 cambios metió Guaraní. Vamos a ir confirmando las 4 variantes. Otro de los que se fue es Barrientos. Nicolás Barrientos también. Uno de los que se retiró, ingresó Céspedes, camiseta 16. Víctor Céspedes, camiseta 16. Otra de las variantes del lado legendario. Y con lo flojito y poquito que estaba jugando Guaraní, se entiende un poquito estos 4 cambios. 4 variantes de una que hace Francisco Arce. Otro de los que se fue, decíamos, Bruno Piñatares, para que termine ingresando Luis Martínez con el 36. Luis Martínez, camiseta 36. 36 digo es la tercera variante. Y ahora vamos por la 4ª modificación
del lado de Guaraní después de esta jugada. Carga Esteche, bate en Betarí, pelota al área, vino Servio, el rebote, atención, disparo, afuera. Increíble cómo sigue desperdiciando Tembetarí de vuelta. Estaba para convertir López, sigue desperdiciando chances el equipo de Tembetarí, niño. Entró bien Martínez, que es bastante rápido, picante. Allí con Esteche se juntaron los que saben, ambos bastante rápidos, pero en esta, el que fue más rápido y picante fue Derlis Martínez. Ganó esa última línea, el centro, el rebote. La buena respuesta nuevamente de Gaspar Servio ante ese cabezazo de Paredes, el lateral que se iba aproximando al área. Buena respuesta de Servio, y cuando caía en ese rebote otra vez Rodrigo López. Sí, no era por Servio, la verdad, esto no estaba en el arco en cero del lado de Guaraní. Hasta aquí la figura del partido, del portero legendario. Va a insistir el equipo de Tembetarí. Diseña tu éxito en la actividad estudiante en cualquiera de nuestras áreas y transforma tu vida. Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad Sin Fronteras. Mil Empeño, Fentarlo, Coche de Oro y Plata, Empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción. Mil Empeños. Señores, se está cargando el conjunto de Tembetarí, que dice el asistente, todo anulado. Pelota en su terreno, banderina arriba, posición adelantada. Es balón en su terreno para el conjunto de Guaraní. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol para que ahora en Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Sevillana 1751. Llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Sacando en limpio ingresaron 16 Víctor Céspedes, 36 Luis Martínez, 34 Leonardo Rolón y 17 Richard Torales. El que nos faltaba, se fue William Mendieta. Se fueron igualmente Barrientos, Piñatares, Fernández y William Mendieta. Entonces Richard Torales, el último cambio por confirmar. 4 en total realizó el técnico Francisco Alceduna. El partido sigue 0-0. Vive el verano más frío con los nuevos acondicionadores de Great Tokyo Experience. Los Roportín Productos del Bosque, probalo ya. Yavira Acaricia con el Acaricia 2 litros. Disfruta tu cubo favorito. Yavira Acaricia. Va Barrios, apunta Barrios. Algunos aficionados me parece que comienzan a retirarse de manera lenta. Con la lluvia allí en Itagua, el partido 0-0. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Fecha 10 de la apertura del torneo argentino. Finalizó el compromiso entre Argentinos Juniors y Aldo Civi. Ganó Aldo Civi por 2-0. No ingresaron los compatriotas Juan Cardoso ni Ariel Gamarra al terreno de juego. Estamos llegando al minuto 28 en Itagua. Empatan Guaraní, Tembetarí 0-0. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Marija López, teléfono 671-767. Síguenos en Instagram como Bemay Flores. Va Martínez, el disparo al arco, saca China, tiro de esquina para Guaraní. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Perdonaron un par de ocasiones Tembetarí, le da chances a Guaraní, que en esta creció. Tremendo derechazo de Martínez. A ver qué pasa en este tiro de esquina. Vendrá el tiro de esquina, balón arriba para López, define. Cruza en la marca allí el futbolista López. Piden córner de vuelta, que dice el árbitro, no, saque de meta para Tembetarí. Una gran marca ahora tiene un gran respaldo. San John volvió con la confianza y solidez de Automotor, respaldo garantizado. Descubrir en nuestros showrooms. Tardas mucho tiempo para levantar paredes, utilizar morteros de elevación Zika Wall. Levanta tu pared en solo 2 a 3 horas. Tu casa con Zika queda bien. Está sentido Chena, fútbol paralizado en Itagua. En Joseph Barber, servicio de corte y barbería primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Precios mayoristas a partir de 3 unidades. Llámanos al 021-576-828. Comercial La Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Está sentido Chena, lo están asistiendo al arquero de Tembetarí. Aprovecharse para dar indicaciones, al igual que Villasanti. Se está recuperando de a poco Chena, arquero de Tembetarí. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crismo, tu preferencia, nuestra fortaleza. Señores, mañana Libertad recibe a Olimpia, único partido. 19:30 en la Huerta, el puntero recibiendo la escolta. Apracur, la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Sálvate con Apracur. En Electroban, fiebre mundialista, comprando TVs de 32, 43 y 86 pulgadas. Marca HD Play, te regalamos pelotas, camisetas Paraguay oficial y más. Electroban, mejorando tu calidad de vida. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio, calidad y litros. Están empatando Guaraní, Tembetarí 0-0. Y su seguro Chaco. Le quedan 15
15 minutos más descuento al partido en Itagüí. Hasta aquí no se viene el gol. Y coste que Tembetarí ya tuvo varias situaciones allí en Itagüí. Se recupera Chena, va a continuar el fútbol. Tu vehículo es genial, es tu compañero de jornada. Tráelo a Erimar y maximizarlo con los mejores accesorios. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Fácil, la marca paraguaya, máquinas y herramientas diseñadas y pensadas para vos. Están creadas para superar las pruebas más exigentes. Fácil, hacerlo más fácil. Bueno, Méndez me parece que va a exhibir la primera tarjeta amarilla del partido. Vamos a ver para quién. Creo que es para el futbolista Tembetarí. Si no me equivoco es para Esteche. Amonestado Esteche. Tarjeta amarilla para el volante ofensivo de Tembetarí. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. CNT pone muy en Wizard, clases presenciales o virtuales para adultos y niños. Conoce más en wizardparaguay.com. Aprender inglés en Wizard es wow. Está sentido Esteche. Coste que él cometió la falta, él hizo pero igual ya recibió varias caricias a lo largo de la tarde-noche Esteche. Esta vez salí con los camilleros, está saliendo a un costado, vamos a ver si continúa o no Esteche, el chiquitito Esteche. Está recibiendo también una caricia del hombre legendario que tiene tiempo dentro del partido, va con todo Guaraní en busca del gol de la victoria. Si bien futbolísticamente no es la mejor presentación del equipo de Arce. Carga Guaraní con Torales dentro del área. La marca de Balbacio despeja con la sur al zaguero de Tembetarí. Pero parece sucursales en Asunción, San Bernardino, Acceso Sur, teléfono 021-227-3778. Faro parece a 43 años construyendo contigo. Precio fijo con los imbatibles de stock, hamburguesas, 4 unidades SPG, 6.400 guaraníes. Aceite girasol Bianca, 500 ml, 6.900 guaraníes. Stock lo bueno para vos. Va cargando Guaraní con Mansur, se anima ahora el equipo de Arce. Va Fernando Fernández otra vez con Mansur. Luis Martínez con la pelota, buena descarga, buen pase para Céspedes. Piso el área, Céspedes colocó el centro. Despeja líder Cáceres. Pega en su propio compañero. Va recuperando la pelota Céspedes. Insiste Rolón para Guaraní. Paraguay, Chile, la previa es de Monumental, jueves 20 de marzo desde las 15 horas hasta el final del partido. Escuchanos en la 1080M. Monumental TV 18.3, aire digital y en todas nuestras plataformas digitales. Monumental AM 1080 juntos generando pasión. Está cargando Guaraní con Céspedes. Pelota al área. Saca como puede desde el fondo Malvasio. Va a recuperar la pelota Tembetarí que intenta la salida con López Niño. Y hablando de ese partido de Paraguay ante Chile, gran previa de todo el equipo Monumental. Ya a tempranas horas de las 15 con Santiago González, Pato Bando, Luis Carazarles, Fito Caral, Juan Pizarracho y por supuesto todo el equipo de fútbol a lo grande, con Arturo Máximo Lurín a la cabeza. Se viene la gran previa Monumental del partido Paraguay-Chile. Esto será el jueves desde las 15. Pelotas para Tembetarí. Descuentos reales en Farmacia Catedral hasta 50% por call center. Hace tu pedido al 627-7000 en Farmacia Catedral. Amamos cuidarte. Bajo la tecnología y congelación rápida de las fresas no se pegan entre sí. Pechugón deliciosamente natural. Está sentido. Creo que Fernando Fernández, muy sentido. Allí también Esteche, fútbol paralizado, señores, en Itagüí. El juego sigue 0-0. Informa personal, si tenés wifi personal, te duplicamos todo. Hasta aquí los principales goleadores de la apertura son Fernando Fernández de Guaraní y Lorenzo Melgarejo de Libertad, ambos con 5 goles. Continúa la pausa. Francisco Arce dando indicaciones. Señores, no se rompe el 0 en Itagüí. Recordando que en Pedro Juan por la mañana, General Caballero le ganó 1-0 el 2 de mayo. En Bangkok te damos el impulso que necesitas para construir tu hogar. Tasas desde el 7,9%. Bangkok crece desde la raíz. Cocido con leche La Pradera en su presentación. Sachet un litro fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Estamos con la información. Informa personal, si tenés wifi personal, te duplicamos todo. Ángel Cristaldo, camiseta 30, ingresa en la formación de Tembetarí. Otro que se está preparando es Maximiliano Rolón, camiseta 21. Pero que se va Esteche, se va el chiquitito Esteche, de buen partido nuevamente. Ingresa entonces Ángel Cristaldo por Esteche. Ingresa con el 21 Maximiliano Rolón. Variantes del lado de Tembetarí. Con esto se cumple igualmente el cambio 5 del lado de Tembetarí. Que quiere el gol de la victoria. Ya tuvo varias situaciones en Itagüí. Los lunes y miércoles son de ahorro en las estaciones Shell. Adheridas, energía para tu auto, ahorros directos para vos. Informate en @Shell Paraguay. Record Electric presenta cables Induscabos, la línea de conductores eléctricos de alta calidad. Induscabos representa y distribuye Record Electric Zaica. La pelota, atención, en poder el conjunto de Tembetarí que carga ahora con el recién ingresado Maximiliano Rolón. Rolón deja para Barrios, luego esta acción marcamos el tiempo de juego. Sube sobre la banda derecha, quiere colocar el centro Cristaldo. Cristaldo en diagonal, avanza Cristaldo, va a rematar, se anima Cristaldo. Dejó atrás a dos futbolistas de Guaraní. Cuando iba a rematar fue al piso, no pasó nada. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio calidad de litros Liquia Corte. Y Guaraní y Tembetarí siguen empatando 0-0. Y su seguro Chaco. El lunes
Pone se va a cerrar esta fecha número 9 de la apertura nacional trininense, ¿no, señorico? Cuando nuestra sola albirroja coincide, disfrutamos distintos short y en el 100% chaqueño. Nuestras aves de selección, short y beef, sponsor oficial del albirroja. Camiones pickups JMC, robustas para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento. Con el respaldo de Chacomer Automotores, Rey JMC Paraguay. Estamos con la información. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Se fue Daniel Pérez, ingresó Juan Patiño. Con el 24 ingresa del lado legendario. Muy bien, reclamar, se saque de costado campo rival para Temetari. Pensás en tu futuro, elegí la Universidad Privada María Serrana, infraestructuras de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Infoserrana.tu.py. Paraguay Open 2025, Papola 16 al 23 de marzo. ATP Challenger Asunción Tour. Papasa Adion y recuperar multivitamínicos, orgullosos de acompañar este evento. La pelota le va quedando a Temetari en campo rival. Intentó sacar desde el fondo Cantero para el conjunto legendario. Quedó golpeado. Rolón en el conjunto de Temetari. Si estás pensando cuidar tu futuro, empezá con el mínimo que corresponde a tu edad. Ingresás a msp.org.py, presiona afiliaciones online. Caja Mutual. Vení, divertirte en el Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación, karaoke y más. Estamos en el Shopping del Sol. Se analizó en el anterior ese pisotón, pero fue sin querer. En el intento de despeje le termina pisando Mario López, el día del jugador de Temetari. Por eso aguardó un poquito Méndez, pero no pasó a mayores, principalmente del lado legendario, porque si se daba una revisión era para una posible expulsión, pero no llegaba a esa intensidad para Roja. La anterior fue involuntario lo de López. Va a insistir Temetari con Marcos Rivero. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol. Para cada olor hay un Quitadol. De Laja, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago venido de Sevillana 1751. Llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. La pelota le va quedando la salida. Mansur juega por el medio para Luis Martínez. Martínez pone la pelota sobre la zona derecha. Corre Patiño con la pelota sacando el zaguero nacido en Pirayú. Descargando con López. López juega para Cantero. Se viene el equipo de Arce que quiere el gol de la victoria. Vi el verano más frío con los nuevos acondicionadores de Aire Toque Experience. No rompo en productos del bosque, probalo ya. Yavirá Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta tu cubo favorito. Yavirá Caricia. Carga Guaraní, centro de Cantero. Pega la pelota en la pierna derecha de Barrio. Saca de costado cerca del banderín para Guaraní. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. El partido 0-0. Con la Vamos de Ecopetrol acumula kilómetros con cada carga y paga tus kilómetros acumulados. Con Supra aditiva cuadruplicás y con Elite S10 triplicás. Copetrol, vamos. Disfruta Lactolanda es parte de tu vida. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere. La salud de cada día. Se viene Temetari, falta, infracción sobre Ángel Cristaldo. ¿Será que habrá otra tarjeta? Creo que sí, es para Céspedes. Sí, ha molestado Céspedes en esta, una dura entrada ante Cristaldo, que estaba nuevamente generando algún inconveniente. Tiene medio campo de tiro bien Cristaldo, ya había ganado la marca, mayor velocidad, tenía la pelota controlada, llegó tarde al cruce allí Céspedes, amonestado el hombre de Guaraní. Señores, tiro libre, campo rival para Temetari. Energía llega hasta tu casa, rinde más, las instalaciones gratuitas, delivery 021-728-9228, el asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. Para instalar tu industria, fábrica, organización, centro industrial de Bilito 1 y 2. Comunicate al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria S.A. Mansur ya recoge el rebote, se viene Mansur cruzó mitad ring, no lo persigue Candia, no lo puede sostener. Atención, pica sobre costado izquierdo, Torales para el gol, viene el gol de Guaraní, Torales, cayendo, se define mal con la zurda, bloquea Barrios, tiro de esquina para Guaraní. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Por arriba legendario. La Plata Empeños con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero en contratos locales. Ingresa a laplata.com.py. Empeña, seguro empeña La Plata. En San Justo y otros perfiles, ángulos, plancholas y más. Acceso a sus casas y perpetuo socorro en Ñembú. Reza, Justo Hierro. Va al centro, pelota arriba China. Saca como puede, balón al fondo de vuelta, tiro de esquina para Guaraní. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Pedía falta, pero no. Fue una salida media de Chena igual. Allí venía acompañando, creo que era Patiño también allí. Quería su cabezazo igual, manotazo salvador de Chena que cayó. Pedía falta, pero no. Guaraní con poquito está ganando metros. Gana el tiro de esquina. A ver cómo anda en el juego aéreo sobre el final. Si lo gana o no el legendario, porque perdonó y mucho en este partido Temetari. Eso también gracias a Servio. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Segunda etapa Petro Chaco, precio calidad de litros al Clínica Jorge. Que siguen empatando en Itagua, Guaraní, Temetari 0-0. Eso seguro Chaco. Monumental.
que Chena se equivocó. Cayó solo, está golpeado el arquero de Tembetarí. Lo van a asistir fútbol paralizado en Itagua. Cristal House se protege colocación de vidrios templados de PVC laminados y más. Seguinos en redes sociales. Cristal House, cristalizando sueños. Para tus instalaciones eléctricas seguras y confiables, elegí Cables Cordeiro con respaldo de garantía Electropares a 40 años generando soluciones con energía. Fecha 13 de las eliminatorias. Arranca el jueves 20 de marzo en el Defensores del Chaco. Paraguay recibe Chile. Domingo 30 de marzo, Asamblea Ordinaria de Comes y Par Centro de Convenciones del Mariscal. Más información al 021-248-8000. Comes y Par, tu mejor opción. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES. Bioquímica, contabilidad, derecho de otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Y sigue en el piso Chena, nena. Sí, está a parecer calambrado. Con un calambre correspondiente. Y como es el arquero, se tiene que guardar, se tiene que esperar. No puede salir para ser atendido. Lo bueno es que ya se va recuperando de a poquito. Ya más de cansancio también allí del portero Chena, que dicho sea de paso, ahora Guaraní va a buscar con el juego aéreo. Por allí, porque no Patiño, Fernando Fernández. Tiene un par de alternativas importantes ese Guaraní en el juego aéreo. A ver cómo está la cosa en este tiro de esquina. Cuando ahora, de a poco, ahora sí, se está recuperando el arquero Chena. Señores, tiro de esquina que corresponde a Guaraní. Se va a ejecutar cuando se recupere Chena. Celebramos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con rico choripán, con los chorizos parrillero, piso, probaste, te gusta. En Concasa empecé tu historia con pasaporte duradera. Cada ladrillo te mejoramos cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Ahora sí, recuperado Chena, el arquero de Tembetarí. Vendrá el tiro de esquina cerca de los 42 de la etapa complementaria. El partido 0-0. Mansur sobre la banda derecha buscando la cabeza de Patiño, de López, de Vargas, de Torales. La orden del árbitro, va Mansur, pelota arriba, testazo defensivo. Insiste López, le queda a Patiño, baja de cabeza, no se fue la pelota. Atención, el testazo. Salvó Chena, gol de Patiño. Chena se queda con el balón, banderín arriba, ahora niño. Sí, ya estaba en offside. Creo que esa última posición de Patiño es lo que termina reclamando Chena en la anterior. Un par de tapadas. Y ahora está furioso de lo que no se podía mover, a moverse con todo Chena, que también, como todo arquero que siempre solo al final, cuando ve que su equipo puede estar con algunos inconvenientes, busca allí algunas quejas. Y sí, ahora se entiende, ya de afuera había metido esa pelota Patiño en la anterior, pero cierto peligro llevó Guaraní en el juego aéreo en este tiro de esquina hacia el arco de Tembetarí. Amonestado Chena, tiro libre que corresponde a Tembetarí. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Ingresa a www.aposta.le. Aposta a ganarlo, cambia todo. Va a sacar desde el fondo Chena, tiro libre que corresponde a Tembetarí. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton Chaco, más respaldo total. En Bristol Black Friday todo marzo, hasta 50% de descuento en celulares, TVs, heladeras, motos y mucho más. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Saca la pelota el arquero del conjunto de Tembetarí, golpea de cabeza Vargas en el fondo, legendario. Balón para Mansur, levanta en campo rival, anticipa bien Malvacio en el fondo para el equipo de Tembetarí. Pelota para el medio para Marcos Riveros. Rivero sobre línea central, sobre el costado izquierdo. Allí sube Maximiliano Rolón. Rolón deja para Candia, se viene Tembetarí de contra. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos, importa distribuye en Paraguay, Frutos de los Andes, Instagram Frutos de los Andes, PY. Nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio, lo más importante, tu hogar y familia. Rumbo CCA de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Lateral y es cerca del banderín para Tembetarí. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Juega rápido Alan Paredes, Paredes con la pelota, pide Marcos Riveros, anima Paredes dentro del área, tocando la pelota sobre Ángel Cristaldo. Cristaldo quiere elevar el centro, cabecera del área, juega para Maximiliano Rolón, Falta de López, otra tarjeta, comenzó a repartir tarjeta al árbitro en esta parte del juego. López amonestado, peligroso, tiro libre para Tembetarí. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay, inscripciones abiertas, escribió llama al 021-729-4600. Estudia en la Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Repuestos con descuento para Hyundai o Isuzu por tiempo limitado. En repuestos automotor de Casa Central Artigas, Encarnación y Ciudad del Este. Info 021-729-7878. Fue en busca de la pelota, pero llegó tarde en esta López, el central de Guaraní, amonestado. Ahora veremos cómo está el juego aéreo de Tembetarí, porque es una muy buena chance que tiene Tembetarí. Uno que le pega muy bien, William Candia. Va a buscar allí ese tiro con mucha rosca, buscando alguna cabeza salvadora solo al final, a ver si se llega o no el gol en Itagua. Atención con este tiro libre, después de esta jugada marcamos el tiempo de juego. Cabecera del área, me parece que es Riveros o es Candia.
Candia le va a pegar con la pierna derecha a la orden del juez. Candia apunta, tira. Más lejos afuera. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, tiempo cumplido 45 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio, calidad de litros alto y Iriquia, Guaraní Tembetarí 0-0. Hizo seguro Chaco. 6 de adición hasta las 51. En el Ahorrazo compra más y paga menos productos de calidad al por mayor de ofertas. El Ahorrazo Supermayorista ahorra de verdad. Mega descuentos de Punto Farma. Hasta 60% de productos seleccionados válido para los 690 puntos y la web. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Va subiendo Candia, pase de parte de López para William Candia. Cierra en el fondo Patiño. Patiño jugando para Sergio. Controla Sergio. Saca desde el fondo para el equipo legendario. Resbalando el arquero Sergio. Pelota viene arriba. Riveros busca las alturas. La marca de Malvacio. Con Barrio. Sale Tembetarí. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Fecha 10 del torneo argentino. Comenzó el compromiso entre Godoy Cruz y San Lorenzo. El compatriota Kevin Parsahut está y la banca expectativa. Es tiro libre, señores, en ataque. Tiro libre peligroso que corresponde a Tembetarí. Amonestado Cantero en Guaraní. Batería Esparta con más fuerza, arranque y tecnología Power Frame para mayor duración. El equipo Arta. Cerámica y Tehuazo, casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 098-204-216. Ingresa al ceramiquitagua.com.py. Señores, atención con este tiro libre recostado contra el poste izquierdo Sergio. Busca el gol de la victoria. Riveros para Tembetarí. Filmate haciendo un fondo blanco con una lata de Kaiser Ultra Cero y subilo a tu historia. Etiqueta @Kaiser_PY. Puedes ganar un pack. Kaiser Ultra Cero, tu rubia del verano. En Milita contamos con zona residencial con salida rotación importante en el acceso sur. Contacta al 021-443-600. La anotadora inmobiliaria es inversión más segura en la vida. López y el disparo con la zurda. Sergio. Manotea Sergio, saque de costado en ataque para Tembetarí. En UTI, carreras presenciales y a distancia, plataformas digitales avanzadas y mucho más. Llámanos o escribinos al 021-590-353. En UTI, el futuro lo decidís vos. Mili Empeños, venta relojes de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mili Empeños. La pelota le va quedando a López, carga el equipo de Tembetarí cerca del área. Avanza, Rolón, remate al arco, Sergio. Que muchas chances ya desperdició Tembetarí. Sí, está seguro, atento, Sergio está aquí. Guaraní mantiene el 0 en su arco gracias a Sergio. En esta se equivoca también, en serio. Balón largo buscando la presencia de Fernando Fernández, que ya está bastante cansado, terminó perdiendo el balón. Quedan 3 minutos y medio y esto se va acabando ya con el descuento correspondiente. El partido sigue 0-0. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000. Ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bemay Flores, con usted los 365 días del año, las 24 horas. General 1640, teléfono 496-553. Síguenos en Instagram como Bemay Flores. La pelota sobre el lado izquierdo, allí sube Céspedes, responde Guaraní. Céspedes con la pelota, quizás lo último para el equipo legendario con Mansur. Mansur en campo rival, pone el balón allí en la cabecera del área prácticamente con Patiño. Patiño con Fernando Fernández, quiere rematar, no tiene ángulo, prefiere descargar con Mansur, va a elevar el centro, Mansur busca el espacio, Mansur tira, más lejos afuera, saque de meta, lo va a hacer Chena para Tembetarí. Una gran marca, ahora tiene un gran respaldo. Sanyón volvió con la confianza y solidez de Automoto, respaldo garantizado, descubrirlo en nuestros showrooms. Olvídate los metales oxidados, aplica convertidor y déjalos como nuevo. Impermeabilizar, repararse y proteger. Asesorate al 021-289-6000. ¿Tú qué haces con sí? Que queda bien. Camino al 0-0 el partido, le queda poco. Estilo de portería para Tembetarí. En Joseph Barber, servicio de corte y barbería primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Lunes a sábados de 5:20 horas y domingos de 5:13 horas. Sargento Silva entre Defensores del Chaco y Julián Miranda Cueto. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. La pelota le va quedando a Malvacio, se arroja al suelo Paredes. Busca por arriba, sacando Patiño con el esférico. Mansur en mitad de terreno, campo de Tembetarí. Corta bien Candia, recaptura por el medio, se queda con la pelota y se viene Cristaldo para el equipo de Tembetarí. Fecha 9, apertura. Mañana, sábado 15 de marzo, Libertad Olimpia, Estadio La Huerta, a las 19:30 horas con el horario, con el arbitraje de Juan Benítez en el bar Darlis López. Se viene Torales, lo puede ganar Guaraní. Torales con la pelota, intentó Patiño, le queda la cabecera del área, busca atención Rolón. El balón le va quedando por ahora, eleva centro Patiño, la pelota a las puertas del área, corre bien, levanta Cantero, centro, saca Malvacio para Tembetarí. Centro Materiales Santa Rosa, Ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera Concepción. Más de 25 años juntos, la mejor atención y calidad en transferencias de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Fernández para el gol, vino el gol de Guaraní, está afuera.
Afuera el remate de Fernando Fernández. Logró sacar Chena. Era el gol de la victoria legendaria. Definió con la pierna derecha Fernando Fernández. Salvó Chena. Córner para Guaraní. Tupi, 29 años llenando tu hogar de Y felicidad. eso que fue un tiro a medias. Viene en la situación de poder filtrar esa pelota. ¿Por qué a medias? Porque gira Fernando Fernández. Se le escapó de esa pelota y casi de puntín termina definiendo Fernando Fernández. Igual era una pelota esquinada, complicada para Chena, que desvió. Se fue al tiro de esquina y sigue sentido Chena. Por acá me parece que ya es un poco con la experiencia, tratando de ganar segundos. Hablando de segundos, 30 segundos y esto termina. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 50 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio caleta de litros exacto indica Jorge. Están empatando Guaraní de Metal 0-0. Y su seguro Chaco. Mansuriel córner, saca Chena con golpe de puños, va a insistir Patiño, se está yendo el partido, Patiño con el esférico quiere ganar a fondo de cancha, mira su cronómetro el árbitro, le queda Céspedes, es lo último, pelota para Rolón, saca desde el fondo, Paredes para Temetarí. Apracur, la solución para cambios del clima, la fórmula, saque, alivia todos los síntomas de la gripe, el resfriado, sálvate con Apracur. En Electroban Fiebre Mundialista, comprando TVC 32 43 86, marca HD Play, te regalamos pelotas, camisetas, paraguay oficial y más. Electroban mejorando tu calidad de vida. Señores, le quedan segundos al partido. Item Betarí tiene la última con López. López coloca centro. Le queda Barrios dentro del área. Martínez para el gol. Martínez para el gol. Quiso hacer una de más Verdis Martínez. Iba cortando Luis Martínez, el de Guaraní. Es córner para Temetarí. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Hizo uno de más de Luis Martínez. Hizo el primer recorte bien, en una muy buena contra, porque todo Guaraní casi ya estaba jugado en búsqueda de la victoria. Tuvo sobre el final Temetarí. Es más, uno más dio el árbitro y tendrá la última. El tiro de esquina a su favor Temetarí. Viene el centro, pelota arriba, testazo, Servio. Servio se queda con el cabezazo de Malvacio. Fue lo último, me parece, niño. Sí, lo último. Será amonestado aquí el jugador de Temetarí. Y esto termina definitivamente la figura Sergio, cuando aquí Mansur se está tomando con William Candia. Se va el partido, saca Servio. En Erimar, enganches, antihuelcos, alarmas y mucho más. Marcas como Kiko Santegui y otros. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Fácil, la marca paraguaya de máquinas y herramientas diseñadas y pensadas para vos. Están creadas para superar las pruebas más exigentes. Fácil es lo más fácil. Saca Sergio, pelota arriba, final. Final, señores, final del partido, final del juego. Novena fecha del torneo, apertura en Itagua, acaban de empatar Guaraní Temetarí 0-0. Relató Jorge Casal. Bueno, se van frustrados los futbolistas de Temetarí que hicieron el gasto. Muchísimas chances que terminó desperdiciando el conjunto de Temetarí. Me parece que Sergio se quería tomar con alguien. Final del juego. Comentario final de Jorge El Niño Sosa en una presentación de... Quitador para cada olor hay un quitador es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago, Avenida Cibellana 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Poco fútbol sobre el final, pero más bien esa situación propia de la garra de uno y otro de buscar. Es cierto, de los dos, el que respetó más la pelota, el que tuvo mejores movimientos fue Temetarí. Sergio quedó algo molesto porque en la última, allí en esa salida, fue a chocarlo William Candy, como que ahora fue a buscarlo, pero es por la rabia propia. Creería que va a ser elegido como la figura por parte de la TV. Vamos a aprovechar a la gente de Tigo Sport y sí, efectivamente se va acercando Sergio, que tuvo tapadas importantes. Si no era por Sergio, marcador en contra de Guaraní. Poquito a poquito. Flojo lo de Guaraní. Hoy muchos toques. Vemos allá a los hinchas que se van retirando a poquito. Lastimosamente para el hincha legendario no fue bueno. Sí. Vemos al amigo José, hincha de Temetarí. ¿Le gusta este puntito? Sí, le agradó este puntito, la paridad al hincha de Temetarí. Va también allí el técnico para tratar de alejar a algunos. Creo que hubo un pequeño tumulto allí sobre el final. Ahora sí, ya tranquilidad de William Candia. Les pide disculpas a Sergio. La disculpa correspondiente allí ya de William Candia a Sergio porque en el anterior habían rozado. Y hablando de Sergio, vamos a escuchar al arquero de Guaraní, que se va acercando allí a los colegas de Tigo Sports. De los dos, el que tuvo más cerca de la victoria sin duda Temetarí, que tuvo innumerables situaciones en el primer tiempo. Esa acción de Paredes, la jugada de Esteche, del Colmán, muy buenas tapadas. En el segundo tiempo de lo propio. Igual Guaraní así todo tuvo un par de aproximaciones. Pero antes el destacado, el chiquitito Francisco Esteche. Sí, noté, un empate sabrá poco. Creo que tuvimos la más clara, más ocasiones de gol que ellos, pero bueno, un empate también que sirve porque es un gran rival que está peleando arriba y bueno,
esto sigue, hay que pelearla. Y se corta también esa racha mala porque venían de 3 derrotas al hilo que generalmente empieza a preocupar esa racha. Sí, obviamente veníamos una racha de 3 partidos que veníamos perdiendo, pero generalmente estábamos jugando bien, le perdíamos por detalle, pero bueno, hoy creo que corregimos. Nos faltó esa pizca que es el gol y bueno, tenemos que seguir corrigiendo. ¿Cuál fue, te parece, Juan, la situación positiva de Tempetaré que no pudieron concretar, que más sintieron? La situación positiva creo que fue el desgaste que hicimos, el esfuerzo, creo que tuvimos siempre la pelota nosotros, por momentos fueron superiores ellos, pero bueno, la mayor parte fuimos nosotros los superiores y que hicimos sentir la pelota dentro del área. ¿Cansancio o calambre? ¿Qué te dejó fuera del juego? No, vengo arrastrando, venía una molestia en el talón, pero bueno, ahora hay una semana larga, me voy a recuperar y creo que llego bien a otro partido. Si paramos en 2 tiempos el partido y nos quedamos con el primer periodo, ¿fue tu mejor partido en Tempetaré en este torneo, crees? No, la verdad no, yo no soy quien decir que fue mi primer tiempo, creo que fue un primer tiempo bueno para todo el equipo. Yo trato de dar mi granito de arena y bueno, siempre tratar de dar lo mejor. Gracias, Pancho. Muchas Allí está Francisco el Chiquitito Esteche, allí de buen partido. Ante la pregunta del colega, yo lo vi mejor en ese primer partido contra Luqueño, por ejemplo. Hizo un destacado juego, pero en ese partido me gustó bastante. Esa primera presentación que justo fue allí en Itagua. Gentileza de Tigo Sports, la figura Servio Gaspar. Arriba, necesitábamos los 3 puntos, veníamos de perder un partido importante, ahí dejamos puntos y bueno, sabiendo que se enfrentan los 2 de arriba, hoy descontar era fundamental. Pero bueno, nos costó mucho el primer tiempo, ya el segundo empezamos a generar un poco más y bueno, pudimos haberlo ganado a lo último y no se pudo dar. Es bueno Tempetaré, Gaspar, porque a lo mejor contra Olimpia, Cerro, Libertad iba a tener más trabajo, pero hoy te van a contar los compañeros las estadísticas, cuántas tapadas tuviste, pero forzó el equipo de Tempetaré. Sí, claro.